noche llegan los Reyes Magos, cargados de regalos que dejarán en todas las casas del mundo debajo del árbol de Navidad. Pero mientras que los Reyes nos traen regalos, el gobierno sigue echándonos carbón a todos los españoles, independientemente de si nos hemos portado bien o mal. La rebaja del IVA de forma temporal y selectiva se difumina y prácticamente desaparece con el impuesto al plástico y la inflación. Los españoles apenas ven una rebaja de míseros céntimos en su cesta de la compra. Los Reyes vienen en camellos, pero nosotros seguimos moviéndonos en coche, fundamentalmente para trabajar, aunque seamos particulares. Y ya hemos notado esta semana en nuestros bolsillos la eliminación del descuento de los 20 céntimos. Pero el gobierno sigue regalando rebajas de condenas a los abusadores sexuales. 140 se han visto ya beneficiados por la ley del solo sí es sí. No solo ha premiado a estos delincuentes sexuales, sino a los condenados por los ERTE y a los golpistas independentistas, mientras promueve las polémicas leyes que destruyen la inocencia de nuestros niños con ideologías que se imponen sobre la realidad biológica. Sigue con su séquito comunista degradando y empobreciendo a la sociedad, fomentando las paguitas. A los Reyes Magos les diría que les dejasen carbón, pero no vaya a ser que les cojan y les denuncien por maltrato animal. Comenzamos. Buenos días. 5 de enero creo que es uno de mis días favoritos del año. Vienen los Reyes Magos y la ilusión de los niños y de todos en casa pues no puede faltar, porque la verdad es que es un día muy especial y ya han visto además esta mañana pues toda la actualidad política que has estado moviendo, porque aunque vengan los Reyes Magos pues el gobierno sigue dando la batalla, y no solo aquí sino a nivel internacional, que lo veremos luego sobre todo en Bolivia. Mientras tanto, y antes de comenzar con toda esta retahíla de temas, saludamos a la mesa. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo no he visto nada de política esta mañana, porque he visto el funeral de Benedicto XVI, que lo retransmitíamos nosotros, y pensaba decir 3 o 4 cosas que iba a pedir en la Carta a los Reyes, pero al final he decidido que más vale no pedir nada, porque se me hacía una cosa tan extensa y tan imposible que no valía la pena, y me remito a la homilía que parecía muy seria, pero era muy profunda, de Francisco en este funeral, donde comparaba 2 figuras que no son comparables, pero que es la figura de Jesucristo con la figura de Benedicto XVI, en el sentido de que pedía de cómo había sido la vida de Benedicto XVI, que es lo que pediría en la Carta de Reyes para todos, incluso para los que están en Moncloa, pero con una esperanza muy baja. Mía, de pedir, de que se me otorgue semejante don de la santidad de tanta gente. Pues sí, tendremos que... Luego vamos a hablar de lo que vamos de ese funeral en el concilio, pero no sin antes presentar a Josep María Francas, a Enrique Calvet. Muy buenos días. No me duele nada la confusión, ya sabe don Josep María, como le admiro, ¿no? Pues nada, es mutuo. ¿Y nos conocimos de aquí? ¿Sí? Sí. De hecho, sí. No, pero de hecho sí. Cuando de trato, presenté Ulis y eso y pero tal. De trato, de cercanía y conocer a la persona ha sido aquí. Sí. Y tenemos la virtud de estar en desacuerdo en muchas cosas. O sea que, por eso nos enriquecemos mutuamente, creo yo, por lo menos yo. Y bueno, a mí me da la impresión, aventurada opinión mía, después de oír su editorial de hoy, de que a usted el gobierno no le cae muy bien. No sé por qué, creo que hay una cierta orientación. Gobierno que está haciendo cosas estructural y trascendentalmente desastrosas y destructivas para la convivencia de los españoles y incluso para la pervivencia de España como una comunidad integrada, ¿no? Que está haciendo torpezas, como la ley sí, sin duda, y que está haciendo cosas no tan malas, y esas no tan malas yo creo que las hace en el mundo de la economía a corto plazo. Pero yo me debo,
por mi historial, por lo mucho que le debo intelectualmente, no a nivel personal, intelectual o profesionalmente, digamos, hombre, y por lo mucho que le debo como español, porque yo creo que la democracia y la transición hubiera sido muy distinta y bastante peor sin la existencia y la finura política de ese hombre. Yo me debo rendir un homenaje póstumo también. No conozco muy bien la figura de Ratzinger, pero vamos, todo el mundo parece coincidir que su solidez intelectual y su aportación de bondad ha sido magistral. O sea, por supuesto, pero yo sí tuve enorme roce durante muchos años con Nicolás Redondo padre, y ya lo dije ayer aquí en la redacción abierta, y lo digo, me rindo homenaje a una persona con la que nunca diría, y eso que lo veía todos los días durante varios años, con la que nunca diría, porque era de trato muy difícil, era un hombre de una pieza, que me llevaba bien, pero yo apelo a la figura histórica y a su aportación a lo que ha sido la consolidación de la democracia española, y a un socialdemócrata de verdad, sindicalista que trabajó y trabajó muchos años, que recibió bajo el franquismo él y su familia un trato muy duro, y las palizas y tal, y que nunca mantuvo rencor, y fue un ejemplo de reconciliación también, que es don Nicolás Redondo padre. Entonces quede aquí mi homenaje, sin más. Hablando además de Nicolás Redondo y del gobierno, que ya que me hacías la alusión, también conocíamos un dato bastante curioso, ¿no? Porque sí que el presidente del gobierno asistía ayer a esa capilla ardiente de Nicolás Redondo para mostrar sobre todo sus respetos, pero no acudía a otro lugar. Vamos a ver dónde no acudía. Hoy, día 5 de enero, se ha celebrado el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI. Desde que falleció el 31 de diciembre hasta ayer, la capilla ardiente ha estado abierta para visitarla. Miles de personas y los presidentes de casi todos los gobiernos europeos asistieron a presentar sus condolencias y rezar ante el cuerpo del Papa Emérito. Pedro Sánchez no, ni a la capilla ni al funeral. Ayer, 4 de enero... Buenas tardes. ¿Están las cámaras ya preparadas? ¿Sí? Bien. Se dispuso en la sede de UGT la capilla ardiente de Nicolás Redondo, exsecretario general de la Unión General de Trabajadores. El presidente del gobierno sí asistió. En la agenda de Moncloa, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, Pedro Sánchez solo ha tenido una comparecencia en la sede del sindicato. 4 días ha tenido para viajar a Roma, pero se ve que ha estado muy ocupado. Dejó un tuit hablando del Papa. Algo es algo, pensaría. Es normal porque desde nuestra capital hasta el Vaticano es complicado llegar, unas 2 horas y media. Debe ser que el Falcon no estaría disponible porque estaría yendo a algún concierto. Si hubiese querido, incluso esperando al último día, ayer por la mañana podría haber estado en Roma y por la tarde en Madrid. Bueno, es una reflexión que quería hacerle a los espectadores y a la mesa, porque no deja de ser, ¿no?, un poco... Sí, me resulta tan chocante que no vaya una como que vaya la otra, porque con Nicolás Redondo Terreros le une, hombre, alguna sigla lejana. Con Nicolás Terreros es el Terreros hijo, no, sí. Urbieta Perdón, es el sí. padre. Sí. Con Nicolás Redondo Urbieta. Yo porque he visto imágenes que estaba con Nicolás Redondo Terreros, precisamente Nicolásín, para nosotros, que lo conocíamos desde... Y, hombre, yo creo que la presencia ahí... Era obligada. Era obligada, ¿no? Porque, hombre, además le recibe... Pepe Álvarez, que está haciendo una desgracia para UGT, desgraciadamente, y Pepe Álvarez lo conozco desde la época en que era absolutamente redondista y en fin, apoyó la huelga general, tal y cual. En aquel momento era Pepe Álvarez, sufrió unas presiones terribles por parte de Felipe González para desenmascarse de la línea de Nicolás, y él lo aguantó ahí. Después fue Pep Álvarez y vendió a todos los charnegos y a todo, por lo tanto, el lumpen del proletariado, si se puede decir, traicionando el espíritu mismo de la UGT, y ahí sigue, y no quiero comentar más, pero su presencia, digamos, protocolariamente... Hubo un tiempo que rompe Nicolás Redondo, que fue uno de sus aciertos. Hubo un tiempo en que tener el carnet de Partido Socialista Obrero Español era obligatorio hacerte de UGT, y viceversa. Y eso lo rompe, es decir, esa idea de correa de transmisión lo rompe y dice, no, yo estoy contento que haya ganado Felipe González, pero nunca considere que le damos un cheque en blanco. Y llega un momento en que dimite como diputado,
como diputado para separarse bien. Yo soy el sindicato, bueno, y le hace la única huelga general que funciona en España. Le hizo 2, pero la primera fue gloriosa, y muy orgulloso yo de haber participado y de haberle ayudado en eso. El cabreo de Felipe González... De hecho, no acudió al acto, pero bueno, mostró sus respetos por redes sociales, o sea, así que... No, sí, lo que no sé es, porque hay bastante protocolo en eso, está claro que si él quiere ir, nadie se lo va a impedir, pero protocolariamente, al no ser el Papa en ejercicio, por lo tanto no ser un jefe de Estado, no sé cómo, es decir, no sé cómo se han comportado los demás, porque, ojo, él es solo jefe de gobierno, es decir, podía haber ido el rey como jefe de Estado también, pero al no ser jefe de Estado a lo mejor era demasiado. Entonces ya como jefe de... Ahora, otra cosa es que hubiera ido como católico practicante convencido. Este señor no lo es, como yo no lo soy tampoco. O sea, y sin embargo, evidentemente, una representación de la diplomacia española sí era indispensable, y ha ido Bolaños, creo, ¿o no? Aparte de estar Cela como embajadora ante el Vaticano. Y la reina por su cuenta. Y la reina, bien, pues que no es católica. No, pero también destacar la ausencia de los reyes. Porque sí, si los reyes no sé sí si han ido los otros jefes de Estado. No sé si ha ido Macron, no sé si ha ido... No sé. Hay que tener en cuenta que... Estaban invitados solo 2. Sí. Solo 2 países como tal. Italia y Alemania. Los reyes, por ejemplo, de Suecia sí que han ido. Bueno, claro, porque él era alemán. Los reyes de Suecia sí que han acudido. Y los creo que de Bélgica también. Hay que tener en cuenta, es una cosa curiosa que el otro día, yo no reparaba, el otro día lo vi en las redes sociales, de todo el continente americano, desde la punta norte de Alaska hasta el Cabo de Hornos, todos los jefes de Estado, todos los jefes de Estado, menos la Guayana Inglesa y Surinam, 2 pedacitos de excolonia ahí, todos son católicos, todos. Fíjate si podían haber ido. Sí, pero... Pero vamos, desde Trudeau, o sea, vamos a ver, el de Nicaragua, que está prohibido el aborto, por ejemplo, en Nicaragua, la Ortega se manifiesta católico y después todos van. Es decir, bautizados católicos y tal. Pero te refieres a los jefes. Jefes de Estado. No al país. No, jefes, no. O sea, Trudeau es católico, ¿no? Trudeau es católico y Biden. No, Biden ya sé que lo disimula Trudeau muy bien. es católico. Pero Biden lo disimula francamente bien, sí. Biden y Trudeau. Pero Trudeau, yo no pensé católico, que no lo disimulaba, simplemente es que no lo era. Hombre, considerado supongo que lo que habrán considerado, es decir... bautizados. Sí, claro, bautizados en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, por eso es una anécdota. Sí, no sé si viene al pelo, he expresado mi admiración se contaba una historia que durante la Segunda Guerra Mundial está escapando un resistente polaco, ¿verdad? Y viene un soldado alemán y lo enfila y le va a disparar y se oye la voz. Y es la voz de Dios. Dice, ni se te ocurra disparar. Eres católico, obedéceme. Pues, pero hombre, es mi deber, yo defiendo a mi patria. ¿Y por qué no puedo disparar a este? Dice, porque este refugiado, este que te está huyendo ante ti, este polaco, será papa algún día. Y dice el soldado alemán, bueno, claro, vaya, pero yo por no cumplir con mi deber, ¿qué me va a pasar? Y el Dios se para y dice, bueno, pues tú serás papa después de él. Tú también. Polaco y alemanes, ¿no? Los reyes, por ejemplo, sí que fueron a Brasil cuando sí. Entonces, pues choca, ¿no? No, pero los reyes fueron a Brasil a la toma de posesión de un jefe de Estado. De un jefe de Estado. Sí, una cosa es decir, si hubiera, yo espero que cuando fallezca, que no se lo deseo, faltaba más, el actual papa, sí vaya el rey. Vale. ¿Por qué? Porque es un jefe de Estado. Sí, es jefe de Estado. Sí, es que esto era una excepción, porque al ser el Papa claro, es que esto no había pasado. Yo creo que ahí podías hacer lo que te diera la gana. Porque además, probablemente, claro, si se muere el anterior presidente de Estados Unidos o el anterior presidente francés o tal, pues puedes ir perfectamente. Otra cosa es que no tengas tenido amistad con él. Otra cosa es que igual no tienes el protocolo de obligación de ir, que también creo que es una obligación muy relativa. Sí. O sea, me da la sensación de que todo eso es un pequeño rollo que nos... Pero bueno, todo esto es por disertar, ¿no? El Día de Reyes. El problema es que las figuras absolutamente incomparables, de otra dimensión y de otra función político-social, ¿no?
las dos figuras, pero bueno, ahora me centro en, si quieres, la del Papa emérito, ahí están, y están muy por encima de quién asista a su funeral o no. Y por eso mismo, por ser hoy el Día de Reyes, nos hemos trasladado directamente al sitio donde va a surgir, vamos, el inicio de la magia que va a recorrer Madrid esta tarde con esa llegada a los Reyes. Los Reyes van a estar por toda España, pero nos hemos ido directamente a Madrid, donde está nuestra compañera Beatriz Davida, justo en la plaza de San Juan de la Cruz, para ver cómo se preparan esas cabalgatas de los Reyes Magos. Muy buenos días, Beatriz. Aquí al lado. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Bueno, pues regresa a la normalidad, a la cabalgata de los Reyes Magos, y lo que no sabemos es pues algunos de los misterios que se encierran detrás de estos tornos de seguridad. Los pajes reales han acudido a primera hora de la mañana a saludar a algunos de los niños más recejados que todavía no habían enviado su carta a los Reyes Magos. Y oye, las prisas vuelan porque esta misma noche van a llegar sus majestades reales. Lo que todavía sí que podemos contaros, se van a administrar hasta 2 toneladas de caramelos. Van a ser sin gluten y van a estar con un envoltorio biodegradable. Sobre las carrozas tampoco sabemos si los Reyes Magos van a ir a lomos de 3 camellos o de 3 grandes caballos blancos. Hemos visto algunas de las carrozas y también te puedo comentar que, bueno, elefantes, va a haber presencia de elefantes en esta carroza de los Reyes Magos de la Comunidad de Madrid, y el recorrido va a tener alrededor de 3 horas, eso va a ser su duración, y van a empezar aquí al inicio del Paseo de la Castellana con nuevos ministerios, como bien decías, en la plaza de San Juan de la Cruz, hasta llegar al Paseo de Recoletos y a Cibeles. Allí serán recibidos por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y por varios miembros del ayuntamiento. Y lo que vamos a intentar a lo largo de toda esta mañana es poder pasar este control de seguridad para descubrir esos misterios que engloba esta carroza, que como tema principal, es lo único que nos han podido comentar, va a ser la paz. Sobre todo porque también tengo entendido que va a haber 11 cabalgatas recorriendo todo Madrid. Todo Madrid, y además también van a recorrer varios distritos, el distrito centro, el de Retiro, el de Chamartín y el de Salamanca. Esos van a ser los principales, y van a participar alrededor de 1 millar de personas, entre personal de seguridad, de servicios, de sanidad, también personal del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo niños, muchísimos niños van a participar también en esta cabalgata de este año. Esperemos y que se abriguen, porque sí que las temperaturas han bajado este año. Pues nos volvemos a conectar en breves otra vez contigo, porque creo que nos vas a poder contar algo más, si se da el caso, de esos entresijos que se esconden detrás de las cabalgatas, que todavía no podemos saber ningún secreto, pero así que nada, seguiremos atentos a esa preparación de las cabalgatas. Hasta luego, Ana, aquí estamos. Doña Ana, retomándolo un poco lo que dijo al principio, yo no despreciaría hoy en día que me regalaran carbón, porque se le puede revender a Alemania a un precio inferior al que ellos están extrayendo, y a lo mejor se hace negocio. Sí, y quizá dentro de un tiempo lo tengamos que vender aquí. Lo tendríamos que vender, o sea Lo que es otro tema, no sé si el carbón, pero los animales, por ejemplo, porque recordando pues a esos camellos con los que vienen los Reyes Magos, las cabalgatas, que muy bien apuntaba Bea, decía sobre si van a venir en camellos o en caballos, pero a lo mejor es el último año que lo vemos en las cabalgatas por esa ley de bienestar animal. No sé si podíamos tener, bueno, tenemos una explicación sobre este tema que nos van a entrar ahora mismo, lo van a entender todo muchísimo mejor. Se acerca la hora y esta tarde ya les veremos entrar por la ciudad. Pero su entrada estelar a lomos de un camello podría tener los días contados gracias a la nueva ley de protección animal. Unidas Podemos ha dado un paso más en sus propósitos con el fin de prohibir a los animales en este tipo de celebraciones. El rey Melchor ahora mismo... Pero que tienen las socas, esas no paran. Las socas de Bigrid. Etólogos y expertos en el comportamiento de los animales consideran que su presencia en estos festejos es compatible con la nueva legislación, que, ojo, aún está pendiente de aprobación. El texto, sin embargo, no deja muy claro si estos seres van a poder seguir participando o no en este tipo de eventos. El proyecto de ley, de hecho, habla de prohibir a los animales, según cita la norma, que aparezcan de forma antinatural conforme a las características de su especie. Sin embargo, la misma normativa deja fuera a los animales de producción, es decir, un grupo de fauna en el que se encuentran razas de ganado como el caprino, donde están las cabras, el equino, donde encontramos el caballo, el burro o el asno, el ovino y, en otras especies, el camello canario. La polémica está servida tanto como las dudas de si estaremos o no ante las últimas Navidades
actividades con animales acompañando a los Reyes Magos. A pesar de las críticas, en Galicia, por ejemplo, el Ayuntamiento de Moaña contará con la presencia de 3 camellos en su cabalgata. Su presencia sorprende en el espectáculo, pero en el texto de la ley no se prohíbe de manera taxativa. En Ourense, incluso hace unos días, se ha llegado a contar con unos renos para acompañar a Santa Claus. Partido Socialista y Unidas Podemos no han llegado por ahora a ningún acuerdo para sacar adelante la nueva ley al aprobar los socialistas la enmienda de PP y Vox para excluir a los perros de caza. Al respecto, en Badajoz este año podremos ver la primera carroza dedicada a este sector, que estará presidida por la diosa mitológica Diana, una iniciativa que busca reflejar el esfuerzo de las federaciones de cazadores como FedEx Caza por promover, por ejemplo, las buenas prácticas de esta actividad entre los más jóvenes. Es que aquí ha habido mucha polémica con respecto a esa ley de bienestar animal y también algo que no se está comentando o no se está aclarando del todo con respecto a esa modificación en paralelo del Código Penal. ¿Por qué lo digo? Porque sí que el Código Penal, por ejemplo, se quiere modificar y quiere proteger a todos los animales que sean vertebrados. Es decir, entonces dentro de los animales vertebrados hay 2 categorías, están los animales domésticos y los silvestres. Y dentro de los animales domésticos se dividen a su vez en 3, que son de compañía, trabajo y producción. ¿Qué ocurre? Que en el Código Penal quieren meter a todos, a los domésticos, que son estos 3, compañía pues son los perros, de trabajo pues cualquier animal del campo y de producción lo mismo, junto con los animales silvestres. Los animales silvestres que son los cinegéticos, los protegidos y las plagas. Las plagas pueden estar las ratas. ¿Qué ocurre? Que si en el Código Penal se modifica todo a los seres, a los animales vertebrados y se abarcan a los domésticos y a los silvestres, el matar, por ejemplo, a una simple rata porque entra en tu campo, la quieres matar, te podría llevar a una pena de prisión de hasta 26 meses, porque estaríamos hablando de ese maltrato animal. Como se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, con esa ley de bienestar animal, lo que quieren hacer paralelamente es decir, bueno, aquí hemos hablado de los animales domésticos, tampoco hemos hecho esa distinción, entonces vamos a intentar excluir a los de producción y los de trabajo, para que al hablar de ese maltrato animal solo nos estemos haciendo referencia a los animales de compañía y quede claro. Entonces son dos cosas distintas que a veces como que se intenta mezclar todo en un saco y no es lo mismo. Pero es bastante preocupante porque si esto sigue así, se sigue modificando el Código Penal en ese sentido y nos encontramos con que el matar a una rata nos pueda llevar a la cárcel, pues tenemos un serio problema. Claro, es que entonces, supongo que has hecho una clasificación jurídica. Sí. Porque lo que es biológica no existe nada de todo lo que has dicho. Esto es meramente jurídico para que la gente entienda. Es más, en la biológica habría que diferencia. explicarle a esta banda de zánganos, entre comillas, de que los animales vertebrados, el hombre lo es, la mujer también. Lo digo por si se confunden y se lían, ¿no? Entonces, y los asnos. Claro, yo tengo claro que ellos lo que pretenden es que los animales no sean tratados como animales. Sino más como personas. De hecho, exactamente, van a tener... o sea, ellos tratan al hombre como animal, pero quieren tratar al animal como hombre. Tienen un problema mental. Y yo espero que pase, porque eso, claro, lo que pasa es que los problemas mentales no se curan con aspirinas, ni con paracetamoles, ni con esto. No, algunos no se curan, solo se curan cuando desaparezcan del mundo público y no pinten un pimiento y nos dejen en paz. Eso sí que se lo pido a los reyes, que todos esos tíos raros que hay en el mundo, tíos / tías raros, nos dejen en paz. Es una de las grandes cosas que le reprocho yo a nivel personal a Sánchez, el estar permitiendo que una minoría absolutamente friki, indocumentada e irrespetuosa con la convivencia esté gobernando en este país en determinadas áreas. Eso es lamentable, ¿no? Se han cargado los circos. Mira que yo aprendí cosas en los circos, quieren cargar los zoos y tal. Ahora la cabalgata de los toros ya es antiguo. Todos es más difícil, ¿eh? No, pero bueno, sobre todo que demuestra hasta filósofos lo han dicho, ¿no? Una enorme ignorancia digamos, de la posición del ser humano en la naturaleza, ¿no? La más ecológica visión del ser humano. Ahí está el problema, ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, eso es lamentable. Desde luego, por ejemplo, si en el sentido amplio de la palabra se prohibiese asistir a la cabalgata a los asnos, es que habría muy poca gente. O sea, la que está enferma es la sociedad, que es propio de sociedades decadentes y mal educadas. El final de Roma se parece a lo que tenemos ahora nosotros. Sobre todo cuando se quiere proteger y poner por encima muchas veces a los animales. ¿Os suena Calígula?
Sí. ¿Hizo algo con algún animal? Sí, sí. Pues algún Calígula tenemos en Moncloa, ¿no? Sí, Por el entorno, Y muchos o al menos algún cónsules. día entre semana. Y muchos cónsules que en vez de ser caballos, que era el de Calígula, son asnos. Esto lo que provoca al final es una gran inseguridad jurídica, porque el cazar al matar a un animal sin llevar a lo mejor esa licencia, pero no por no tenerla, sino por no portarla, puede suponer también un delito. Entonces, esto va a generar, creo que un caos tremendo. Ya, pero tú te imaginas que, supongo que los encargados serían el Seprona o las SA de Podemos. Igual resulta que fabrican unas SA o SA no de SA nazi, sino de SA animales, ¿eh? No, SA nazi. De animal, Sí. ¿no? SA nazi está bien dicho. Bueno, por la primera parte, la S de nazi y la A de animal. Yo no me imagino que en todos los campos haya tanta gente como que si te cargas una rata aparezca un SA de estos a ponerte el libretín. Me imagino, vamos. Y luego Creo que no hay tanto sonado en el mundo. No, y luego hay otro matiz que quiero aclarar, por ejemplo, cuando desde Podemos sobre todo lo oímos, que dicen, no, es que ahora el PSOE quiere modificar esa enmienda a la ley de bienestar animal porque quiere también pues, dejar a los perros de caza, ¿no?, de fuera de todo este asunto. No, es lo que he comentado al principio, que lo que quieren hacer, como se han dado cuenta que están englobando a todos los animales domésticos en la ley de bienestar animal, que se queden los de trabajo y producción fuera, no solo los de la caza, o sea, todos los que engloben trabajo y producción, y que se queden solo los de compañía con esa protección de maltrato animal con respecto a lo que dice la ley y a lo que alude el Código Penal. Ahí tendrán que seguir matizando. Por cierto, y eso se lo digo a Sabater, adiós a las carreras de caballos y a los Juegos Olímpicos, porque claro, se maltrata al caballo, se lo obliga a saltar. Es una cosa patética y a los perros policía. Pues será un problema. Y luego ya no solo eso, sino que a lo mejor entramos también en otro debate de, bueno, y los estudiantes que viven en un piso de 50 metros cuadrados y tienen a lo mejor a 2 perros, que también a lo mejor eso luego entraría dentro del maltrato animal, porque ahora ¿qué se va a considerar por maltrato animal o no en ese tipo de sentido? O sea, se abre un mundo a determinadas cosas que son una barbaridad. ¿Sabes qué te digo? Que lo ideal es que lo discutan entre ellos. Pues sí, la verdad es que sí. Que nos dejen en paz. Y es bueno Con saber eso van a conseguir que haya muchas menos mascotas que las que había. Y es bueno saber que España, o lo que queda de ella, va tan bien, que su gran preocupación que puede permitirse el lujo de perder el tiempo al en eso. orangután, ¿no? Sí. Pues nos vamos a ir, si les parece, a la primera pausa de publicidad, no sin antes recordar 2 cosas. El Telegram de Julia Ariza, para que puedan con ese número de teléfono mandar los mensajes que deseen, el Telegram que es el de Julio Ariza el Toro, y luego también, que ven en pantalla, ese que aparece ahí, y luego también el Club de Amigos, para aquellos que acabamos de empezar el año y que estén con ganas de escuchar pues actualidad de verdad política y todo tipo de noticias con la mayor transparencia y conocimiento posible, pues que llamen para que esto podamos hacerlo realidad. Al 91 616 24 64, 91 616 24 64, y en menos de 2 minutos volvemos. 12:30 de este día tan especial, porque vienen los Reyes, es que me encanta recordarlo, y tenemos que hablar de otro tema que no es tan bonito, porque son todos esos ataques que se han ido perpetuando durante este año, y yo creo que desde que también empezó la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la familia. Hemos hecho una recopilación para que dejar expuesto y en pantalla pues todo lo que ha ocurrido. Un ataque tras otro, sin parar, sin mirar atrás. Esto es lo que hace de forma continuada el Gobierno de España, unos ataques que no cesan, pero unos ataques que no son solo al país, sino también a las familias. Y es que parece que el Ejecutivo se ha empeñado en hacer desaparecer todo lo tradicional y fomentar el individualismo. Así se refleja en 2 de las nuevas y polémicas leyes que se han aprobado este año, la del aborto y la de la familia. Con la primera de ellas, el Gobierno permite que las niñas de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, así como también se eliminarán los 3 días previos de reflexión o el sobre que se entrega a las mujeres con información sobre maternidad y ayudas. La de familias es otra ley que, por desgracia, ya ha sido aprobada y que atenta gravemente contra las familias, sobre todo contra una de ellas, las numerosas. Y es que esta nueva ley recoge hasta 16 tipos, entre ellos la familia LGTBI, la reconstruida, la transnacional
o incluso la familia de personas solas. Las familias numerosas, sin embargo, desaparecen. Eso sí, se sigue fomentando el individualismo, el egoísmo y todas las familias menos las tradicionales. Unos ataques que demuestran el poco valor que el gobierno le da a lo que debería ser lo más importante, la familia. De hecho, en España hay 700.000 familias numerosas y esto implica que el 85% de ellas están compuesdas por 3 hijos. Y nosotros hemos querido hablar con el presidente de CONCAPA, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres también de alumnos, que es Pedro José Caballero. Muy buenos días. Hola Ana, buenos días. Quería preguntarle sobre todo bueno, yo creo que la más reciente, ¿no? La ley propuesta y promulgada por Ione Belarra sobre la ley de familias, en la que ataca directamente a las familias numerosas al incluso ya cambiarle el nombre. ¿Qué es lo que su asociación está proponiendo y cómo les llegan pues, este tipo de leyes que se aprueban, empezando con esta? Bueno, pues la verdad es que esto es un paso más en esa imposición sectaria ideológica que hace el gobierno sin llegar en ningún momento a consensos o a grandes consensos con toda la sociedad. En este caso, cuando se está debatiendo una ley tan importante como la ley de las familias, que afecta a muchísimas personas y que nosotros pensamos que la familia como tal es la de siempre y todo lo demás, esos 16 tipos que ellos identifican o no, pueden denominarse uniones o como quieran ellos, todas respetables, pero que también respeten lo que es la identidad de una ley tan importante como la ley de las familias y sobre todo en este punto tan crítico que tenemos ahora, que es el quitar un nombre que yo creo que ya está más que asumido y además es totalmente identificativo como familias numerosas y cambiarlo por familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que esto suena bueno, pues muchas veces a risa o a otro tipo de cosas, no a lo que de verdad ejercemos los padres sobre nuestros hijos y en el desarrollo de todo lo que es el entorno familiar. Además, también han intentado presentar, bueno, han presentado bastantes cientos de escritos para hacer alegaciones a esa ley y tampoco han sido escuchados. No, bueno, seguimos en la misma línea que ya nos tiene acostumbrados el gobierno, donde en un día 28 de diciembre, en tiempos de Navidad y en tiempo de Reyes, donde todos estamos en familia y donde estamos pensando en otras cosas, se sacan adelante leyes que afectan de una manera importantísima a la sociedad. En este caso, pues en esta ley de familias, pues quitando la patria potestad a los padres para que dentro de sus convicciones religiosas y modales puedan educar a sus hijos según sus convicciones. En las escuelas se nos quita esa potestad de poder oponernos o de, en un momento dado, criticar si lo que se les está dando a nuestros hijos es lo correcto o no. La apología sectaria que pone de manera transversal en toda la ley, donde nos intenta inculcar un tipo de familia que son totalmente respetables según ellos, pero que también tienen que respetar la nuestra y nuestra idea de lo que es una familia de verdad. Y después, sin llegar a un verdadero consenso con toda la sociedad, en proponer un verdadero plan de ayuda a las familias en un momento tan complicado como en el que vivimos, incluido esa conciliación laboral y familiar que siempre hemos pedido para poder participar intensamente de la educación de nuestros hijos. Donde se ve esa ideología, fundamentalmente creo que es en esa que se veta, perdón, el PIN parental al imponerse ese nuevo artículo 24 en la ley para evitar que los padres puedan impedir que sus hijos acudan a determinadas charlas con de una magnitud totalmente ideológica, porque, bueno, como bien han dicho alguna vez que otra desde el gobierno, los hijos son del gobierno, del Estado y no de los padres, ¿no? Eso, ¿cómo les, o sea, qué tipo no sé, cómo les llena, ¿no? Porque cómo les llega que el PIN parental quieran eliminarlo. Bueno, la patria potestad de nuestros hijos la tenemos de momento los padres, que somos los que tenemos el deber y el derecho de llevar adelante todos sus derechos y de la mejor manera posible y defenderlos ante la sociedad hasta que ellos sean mayores de edad y lo puedan hacer y tengan ya pues una formación preparada para poder abordar pues todo lo que la sociedad les va a hacer o no.
el quitarnos esta potestad que tenemos los padres de en un momento dado, si vemos que cualquier formación que se le da dentro de la escuela, que debería ser totalmente neutral con respecto a la ideología, si nos quitan esa potestad, pues evidentemente ahí sí que tendremos que trabajar y luchar, porque nosotros somos los responsables de ellos. El Estado no me puede o no puede asumir esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres de educar a nuestros hijos y según nuestras convicciones, respetando a todas. Pero es que parece ser que ahora tenemos que respetar a todo el mundo y nadie nos respeta a nosotros. Y esto es un verdadero problema. Por eso muchas veces, aunque intentamos ser conciliadores, esta vuelta de tuerca nueva en imponer una ideología dentro de las aulas y dentro de la sociedad y cambiando lo que es la manera de pensar de todas las familias en este momento, pues evidentemente estaremos enfrente de ello y trabajaremos para ver si podemos consensuar esos verdaderos pactos que hay que hacer y que ya nos tienen acostumbrados a que estas dos últimas leyes, como la educativa y como la de familia ahora, pues se aprueben, como he dicho antes, en tiempo en donde estamos en otras cosas y no podemos estar a lo que tenemos que estar. Luego también tengo entendido que se han reunido con la Asociación de Familias Numerosas para ver si consiguen reunir a otras asociaciones y poder llevar a cabo una manifestación en contra de estas leyes. ¿Han avanzado en este ámbito? ¿Han reunido más asociaciones? ¿Saben si tienen algún día previsto a corto plazo para poder convocar una manifestación? Mira, a finales del año pasado nos reunimos una multitud de asociaciones, entre ellas CONCAPA, Familias Numerosas y muchas asociaciones de vida, provida, ideología, que trabajamos conjuntamente en que esta sociedad sea más justa y más igualitaria, pero siempre dentro de ese verdadero trabajo de consenso y de diálogo para poder llegar a grandes acuerdos, que es lo que necesitamos. Ahora mismo, a día de hoy, estamos avanzando en esa plataforma, que estamos ahora mismo alrededor de unas 130 asociaciones ya trabajando para ver cómo podemos, una vez que volvamos de Reyes, afrontar esta nueva situación y qué planteamientos tendremos que poner encima de la mesa a la Administración para que de una vez por todas entienda que la imposición de leyes lo único que genera es controversia y malestar, y que tenemos que trabajar todos conjuntamente en ese consenso y en ese diálogo para que todos, dentro de la pluralidad de la sociedad que tenemos ahora mismo, nos podamos encontrar en una situación, bueno, es muy difícil muchas veces llegar a contentar a todo el mundo, pero dentro de eso llegar a ese marco de entendimiento en donde podamos trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Pues muchísimas gracias, Pedro José Caballero, por estar aquí con nosotros y estaremos pendientes si convocan o no esa manifestación para poder seguir dando la batalla, ¿no?, desde aquí. Muchas gracias, Ana, y que se porten muy bien los Reyes con todos. Igualmente, hasta luego. Y tenemos que saludar a José Antonio Terol, que acaba de introducirse con nosotros, porque no había llegado hasta ahora. Pues muchas gracias, Ana. Vengo directamente de Alcorcón en la Antonio campaña González. electoral, como os podéis imaginar, en un día importante donde hoy pues nuevamente ha habido varios robos en mi ciudad, donde la alcaldesa sigue sin hacer nada, una alcaldesa condenada por arruinar a la empresa municipal de la vivienda, y así empezamos el año, ¿no?, con mucha criminalidad en un momento en el que los negocios tienen dinero en caja, donde asaltan pastelerías, donde han robado en una multiópticas, donde han robado también en una farmacia, y aquí estamos intentando ayudar, asistir y por lo menos consolar un poco a los comerciantes que están abandonados por el gobierno socialista y comunista de Alcorcón, y también asistiendo a este Daño Caña, donde tengo el honor de nuevamente pues compartir mesa con todos mis compañeros. Yo, sobre este tema, la verdad que tengo una opinión bastante meditada. Como alcalde yo tuve la oportunidad de asistir a muchas polémicas sobre este asunto en relación a los colegios públicos y especialmente a los institutos en mi municipio. Y tengo que decir que aquí los padres tuvieron mucha de la voz que se les permitió y que se vio muy impulsada y muy apoyada por el ayuntamiento. Es verdad que la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas tienen su cuerpo de inspectores educativos
para poder controlar los contenidos que tanto en escolares como en extraescolares se está dando a los alumnos, pero es cierto que especialmente en los ayuntamientos pequeños, medianos, de 100.000, 150.000, 200.000 habitantes, los concejales de educación tienen una silla en el consejo escolar. Por tanto, lo que diga el ayuntamiento también es importante. Por eso los padres lo tienen que saber, es decir, si quieren garantizar que los contenidos sean de una manera, pues claro, no es lo mismo tener sentado al concejal de educación de Podemos para poder hablar de sexualidad a los alumnos de un centro educativo, que a lo mejor otras personas que entendamos que eso es algo que está más en el ámbito de la educación familiar, más que en lo que pueda decir un centro educativo. Las AMPAs suelen tener una representación bastante intensa por parte de los centros educativos. Bien es cierto que en mi experiencia son padres, no todos los padres se implican de la misma manera en las AMPAs de los colegios. Y aquí una llamada de atención también a las familias, cuando queremos que los contenidos que están en los centros educativos estén sometidos a control, yo también creo que los padres tenemos que implicarnos. Enrique, creo que le querías contestar a Antonio. No, que lo de las AMPAs a veces merecen la H que le precede. Hay que tener cuidado con ellas, porque como todos esos núcleos del representante de una parte de la sociedad civil son objeto de penetración por quien quiere hacer la revolución cultural. Por ejemplo, las AMPAs en Cataluña son un instrumento poderosísimo del segregacionismo, porque los separatistas las han nucleado. O sea que hay entonces recordaba eso. Pero no solo eso, Enrique. Y te digo eso como comunidades de vecinos o la asociación de ayuda. Pero una llamada de atención también, y creo que podemos hablar con cierta claridad, o con claridad aquí. ¿Cuánta gente de determinada ideología tiende a copar las AMPAs, las APAs, las asociaciones, la sociedad civil, y sin embargo otra gente que muchas veces es mayoritaria en un sentido de voto, estoy hablando del centro derecha, tendemos a no estar presentes en la sociedad civil, y yo creo que esto... Pero eso es un clásico. Creo que esto tenemos que ser autocríticos, es decir, tenemos que estar en las AMPAs, tenemos que estar en la sociedad civil, porque yo luego me encuentro plataformas transversales, presuntamente, voy a decir el nombre de una, la FAPA Giner de los Ríos, como Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos a nivel nacional, es una FAPA que suele estar históricamente alineada con postulados de la izquierda. Y muchas AMPAs de muchos colegios se federan dentro de esa FAPA porque es la gran FAPA. Y yo escucho al portavoz nacional, oiga, se ponen colegios bilingües en marcha en la Comunidad de Madrid, lo ataca. Bachillerato de excelencia, lo ataca. Entonces, todas las medidas que sean de excelencia las ataca. Pero habla el Partido Socialista y habla de dar contenidos de no sé qué tipo en los centros y lo apoya. Sí. Yo, sin entrar en un descalificativo, hay un posicionamiento, que ellos van de ser independientes, no políticos, pero que es claramente político. Es decir, a los hechos me remito. Es decir, oye, si alguien piensa lo contrario, puede llamar a este programa y lo rebatimos en directo si cree. Pero de verdad creo que en esto los padres, sin aplicar la ideología, sino simplemente, oye, tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos que estar presentes en esa sociedad civil, que no solamente la tenemos que delegar en las elecciones cada 4 años, en un ayuntamiento, o en la comunidad autónoma, o en el Estado. Yo creo que tenemos una responsabilidad, porque efectivamente la educación es cosa de los padres. Los padres sí que son, perdón, los hijos sí que son de los padres, a pesar de lo que diga el Estado, a pesar de lo que diga la ministra, a pesar de lo que digan algunos. Y la educación en contenidos probablemente sea del sistema educativo, pero la formación en valores, muy especialmente la formación en valores, está en las familias. Por tanto, no podemos delegar 8 horas al día esa formación exclusivamente en un tercero. Y si lo hacemos, como decía una jefa mía, que era Esperanza Aguirre, dice, se puede delegar todo menos la supervisión. Con lo cual, supervisemos. Por eso hay que estar presentes en las AMPAs, con H o sin H. Hay que estar presentes. Yo sí quería, a ver, varios ejemplos que explican mucho mi planteamiento y que no es fácil. Por ejemplo, cuando la ley Wert, que trajo bastantes novedades buenas, aunque no quedó ni una, porque su heredero se las cargó todas una tras otra, supongo que se acojonó, no sé exactamente por qué.
Yo le digo a usted por qué. Bueno, supongo que sí que sabremos por qué. Por ejemplo, una cosa que hablaba la ley es de la evaluación externa de los centros. ¿Quién se opuso a eso? Los padres. ¿Por qué se opusieron los padres? Porque no querían que se supiera que su colegio o su hijo iba al colegio peor puntuado, porque sería el colegio de los tontos. Entonces, es evidente que los padres son la clave en el tema educativo y, de hecho, yo siempre que hablo de eso comento que en Cataluña no se llama Consejería de Educación, sino Consejería de Enseñanza, porque la educación en su momento se pensó que era una cuestión de padres, la enseñanza de colegios y la educación de padres, con lo cual ahí el ministerio no sería de educación, sería ministerio de enseñanza o instrucción, como se llamaba in iro tempore en el resto del Estado. Y eso sería muy bueno tenerlo. Otra cosa distinta es que la puñetera realidad hace que en muchos colegios privados o concertados los padres estén preocupados por la educación de sus hijos y en muchos colegios públicos los padres que organizan no estén preocupados por la educación de sus hijos, sino exactamente no sé por qué, que son los que protestarán para que no se evalúe el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no deja de ser una desgracia de que hay padres que les importa un pimiento la educación de sus hijos o simplemente que no dan para más, no lo sé. No lo sé, pero no es su gran problema. Y el segundo ejemplo que me parece todavía más claro. En la época que yo estuve en veranos trabajando en Polonia, época, por cierto, comunista, donde mandaba un tal Jaruzelski y no Lech Walesa, en aquel momento yo me acuerdo que hablando con un cura de una de las parroquias que conocí, ¿cómo está la educación en España y tal? Y había un problema en España de los profesores de religión. Y me dijo, vosotros estáis locos. ¿Cómo podéis hacer que la religión se enseñe en los colegios? Claro. Estáis como cabras. Cosa que sucede en Francia. Porque claro, eso es un desastre. Aquí no se nos ocurre. Aquí la educación en la parroquia. El que quiera que sus hijos sean educados en católico, que lo traiga aquí. Pero no se lo dejamos a un profesor que vete a saber qué titulación tiene o quién le ha dado vela en este entierro para que eduque y los padres se crean que con eso ya tienen educación católica. Ni hablar. Enrique. No es ninguna tontería eso, ¿eh? No, pero exactamente sucede lo mismo en Francia, y lo sé, porque en Francia, en los liceos, no se puede dar clases de religión. Por cierto, de ninguna. O sea, tampoco... No, claro. Sí, porque es estado laico. Lo sé, una cosa curiosa, cuando yo era niño, estaba aquí en el liceo francés, mis padres sí querían que yo recibiese catequesis. Entonces, había un acuerdo especial autorizado por el gobierno francés, puesto que aquí la comunidad francesa no disponía de muchas salas y tal, para que el liceo cediera a las aulas, por facilidad, a San Luis de los franceses, que pudiese enviar a alguien a hacer la catequesis, y entonces nos daban clases fuera del horario escolar y tal, como si podíamos haber de clase de judo, ¿no? Pero es así, o sea, en principio es un Estado laico. Pero yo quería decir que me ha dado, que estoy completamente de acuerdo con él, no es que me ha dado la razón, es decir, es que por eso se convierten en armas poderosas de dominio de la sociedad todo tipo de asociaciones, no se da solo, lo que pasa es que es más cruel y más importante en el caso de los padres, de los padres de alumnos, de padres de familia, pero asociaciones de la prensa, eso de lo que quiera. Siempre la izquierda está bien organizada, lo sé muy bien porque yo he participado de ello y lo seguiría haciendo en las cosas que me parecen buenas, ¿no? Siempre, pero sobre todo en este momento es la extrema izquierda, es decir, lo Podemos, los del 11M, los que ocuparon, los que se preocupan de estar ahí. ¿Por qué? Pues en efecto por vaguería o porque los burgueses que somos nosotros, pues no somos activistas. Por comodidad. Y entonces tienen muy fácil nuclearlo. Entonces, no quiero generalizar, pero es cierto que además en el mundo educativo, por ejemplo en Boadilla, cuando era alcalde, tenía 2 institutos. El candidato de Podemos /Equo en su momento salió de ser el jefe de estudios de un instituto, sí, y un candidato del Partido Socialista salió de ser director del otro, en un municipio donde, entiéndeme, das una patada a una piedra y te salen votantes del Partido Popular a patadas. Claro. Es decir, esto, yo no sé si es algo endémico del mundo educativo, sí, pero es injusto, porque yo decía, ¿cómo puede ser que en un municipio donde gobierna el Partido Popular con un 70% del voto, de repente el sindicato de estudiantes decida que el instituto de Boadilla es donde se monta la huelga?
Pero de verdad las condiciones son tan diferentes. Oiga, rehabilitado el centro, construidas nuevas aulas, el ayuntamiento completamente implicado, plan, por cierto, para evitar el consumo de drogas en el entorno, a lo mejor eso le molestaba al jefe de estudios entonces, policía muy encima de los alumnos, acompañando el tema del ciberbullying, atacando el sexting, todas las variantes de posibles delitos cometibles por parte de un joven, que afortunadamente eso no ocurría en Boadilla. Oiga, pues estábamos muy encima del centro. Manifestación del sindicato de estudiantes, ¿qué tal? El sindicato de extrema izquierda que no se manifiesta en ningún sitio cuando gobierna el PSOE, pero sí se manifiesta cuando gobierna el PP. Es que es como todo tremendo, ¿no? Lo que os digo es que es un sector donde históricamente ha estado muy implantada la izquierda, por la dejadez, creo yo, del centro derecha. Pero en Cataluña, antes de que fuera el nacionalismo, en la escuela pública era de izquierdas. Y es donde nació allí la mayoría de sindicatos, o salieron de grandes empresas, véase Pirellis y todo eso, que primero eran sindicatos de clase y después fueron sindicatos de clase catalanistas, además, con la Iglesia en medio, que todavía los tropea más. Pero que en los colegios la mayoría de gente era muy de izquierdas. Había explicaciones. A mí me decían una que no sé si es verdad, que es por el horario. El horario permitía que tuvieran diríamos, un activismo político que otras profesiones no permitían. Bueno, y entonces esa gente acababa, por la preocupación social y por el horario, acababa en actividad política y siempre acababa en actividad política. Pero Francás, y también por una cuestión, tú tienes a una serie de personas, yo he tenido quejas de padres, cuando era alcalde de Boadilla, me imagino que ahora, si Dios quiere, cuando sea alcalde de Alcorcón, me voy a encontrar lo mismo multiplicado por 3, que te dicen la ideologización a la que le han sometido algunos profesores a sus hijos y que vienen y que dice por miedo a que le suspenda, no dicen nada, porque al final hay una libertad de cátedra, ¿no? Por la cual el profesor puede explicar historia de la manera que quiera. Y ya sabemos que hay muchas maneras de contar la historia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero quiero decirlo en el sentido de que es sorprendente y que yo creo que tenemos que exigir de una vez que la izquierda saque sus manos de la educación. Claro, no solamente es una cuestión de un voto cada 4 años, que aquí tenemos responsabilidad todos, que decirte que uno puede ir y quejarse al Consejo Escolar, que uno puede ir y denunciar a una inspección educativa de la comunidad autónoma para que intervengan, que decirte que una queja detrás de otra hacen muchas quejas, que esto ellos lo tienen muy presentes, que cuando quieren, mira, yo ahora mismo vengo de comentar en una radio algo que ha ocurrido en Alcorcón que es muy, muy definitorio. El Partido Popular denuncia en junio del año pasado que la alcaldesa, condenada por arruinar a la empresa municipal de la vivienda, Natalia de Andrés, líder del Partido Socialista en Alcorcón, da ayudas para pagar la tasa para presentarse a la EBAU, al examen de EBAU, solo a los alumnos que hayan elegido la educación pública. Entonces, ¿y los de la concertada? Queja el Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo, el 3 de enero, no vaya a ser que conteste en medio y haya más repercusión mediática, nos contesta y nos dice, sin entrar en la cuestión política de fondo, es verdad que el hecho de que alumnos que hayan elegido sus padres la educación concertada para ellos, con respecto a los de la educación pública, que no tengan acceso a la ayuda, es inconstitucional y discriminatorio. Esto lo dice el Defensor del Pueblo. Bueno, esto ya se lo avisamos a la alcaldesa socialista con su socio comunista en Alcorcón. Esto es a lo que nos acostumbran, porque luego venden que es que el padre que ha elegido la educación concertada es peor. Oiga, paga impuestos, como todos. Y además ha elegido un centro sostenido con fondos públicos que cuesta menos la plaza, por cierto, que lo que cuesta la plaza de un público, y además ayuda a la sostenibilidad del sistema pagando impuestos. Vamos, impagable. ¿Qué culpa tiene el alumno que quiere ir a esto? No, es que como ha pagado, oiga, igualdad de renta, ¿cómo se gaste la gente? A lo mejor uno tiene un Mercedes y su hijo va a la pública y el otro tiene un Fiat 500 y resulta que va a la concertada y ha decidido quitárselo de personal. Yo es que no puedo entrar a juzgar a igualdad de renta que la gente pueda acceder a las mismas ayudas, si no es una discriminación. Esto es lo que hace la izquierda. Y además vender que si das a los alumnos de educación concertada ayudas, estás ayudando a los ricos, discriminando a los... ¿Pero de qué estamos hablando? Yo creo en la educación pública, concertada y privada. Y defiendo la libertad de elección de centro por parte de los padres, porque es un derecho constitucional. Eso está en la Constitución, en el artículo 27. Ya está bien, ya está bien de estar jugando con la educación de nuestros hijos. Yo no diría que tienen que dejar de poner lo que quieras en la educación. Lo que tienen que hacer es simplemente leerse un poco de lo que es democracia y poca cosa más. Porque claro, si yo quiero una sociedad plural. Otra cosa es que yo tenga mi valoración y entienda que es mejor A que B, pero no quiero una sociedad solo de A's. Acepto una sociedad donde hay A, B, C y H. Lo que no estoy dispuesto es
ni a cargarme el C ni el D si está en el marco, pero que se me carguen a mí tampoco. Y lo que mucha izquierda no entiende, ni en educación ni en nada, es que los otros somos distintos. Hay gente que piensa distinto y tenemos el mismo valor que el resto. Con lo cual, la democracia da pluralidad. Lo que no da es uniformidad. Y entonces ese pequeño problema lo tienen en la cabeza, y yo no sé por qué, algunos. Hay gente de izquierdas que no tiene ese problema en la cabeza. Y con lo cual, por eso se puede hablar perfectamente. Pero hay gente de izquierdas que no es que son de izquierdas, pero en el fondo no son de izquierdas, son nazis o totalitarios, o como queráis llamarle, que es un problema un poco distinto. Nos vamos a tener que ir a la segunda pausa de publicidad, no sin antes hablarles de Navarretinto, porque la caja regalo de 680 gramos que contiene 8 sobres, 2 de jamón, como ven, que ven aquí, 2 de presa y 2 de lomo de bellota 100% ibérico, cortados a cuchillo y envasados al vacío, pues lo tiene para ustedes, porque Navarretinto ofrece un descuento de un 20%, y esta caja que ven en pantalla está valorada en 116 euros, así que se la pueden llevar por tan solo 93. Hagan su pedido llamando al número que aparece en pantalla, al 91 625 0228. Volvemos en menos de 2 minutos. La 1 de la tarde, y como les he indicado justo al principio en la introducción, les decía que había que hablar también del tema internacional, y nos vamos a Bolivia, porque desde la semana pasada han ocurrido bastantes cosas. En primer lugar, la justicia bolivariana, para que lo entiendan, en la semana pasada lo que hizo fue dictar 4 meses de prisión preventiva para un líder de la oposición, para el gobernador de Santa Cruz, que es Luis Fernando Camacho. Le han metido en la cárcel de máxima de seguridad de Choncochorro, se llama así, en el departamento de La Paz. Está a unos 35 kilómetros de la ciudad. ¿Y por qué le han detenido? Por el caso conocido como golpe de Estado segundo, por la crisis del año 2019, cuando Evo Morales tuvo que salir del país porque se descubrieron esa trama, incluso la Interpol, bueno, lo denunciaron también organismos internacionales, de que había amañado de alguna forma las elecciones. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido protestas por esta detención, protestas que llevan desde el lunes. Y nosotros hemos querido contactar con un periodista, se llama Agustín Zambrana Arce, que es también conocido como El Búnker, para explicarnos exactamente qué está ocurriendo, y sobre todo porque hay un tema muy importante, que Luis Fernando Camacho está gravemente enfermo, tiene una enfermedad, y desde que ha estado en la cárcel no le han dado ninguna de sus medicinas. Entonces, bueno, es una situación que se está yendo bastante, sobre todo tensa, en Santa Cruz. Muy buenos días. Buenos días a toda España, a todos los hispanos también que están en España, y bueno, aquí preocupados por lo que está sucediendo en Bolivia, y que la única corrección que hago en el sentido netamente es que aquí en Bolivia ya no hay justicia, y lamentablemente estamos en una especie ya de dictadura que nos han ido realizando en los últimos años, y hoy se ha concretado el 28 de diciembre con el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Luego, ¿por qué ahora? O sea, es decir, de repente ahora la justicia dicta que perpetuó un golpe de Estado para Evo Morales y le meten en la cárcel. Esto os ha pillado de sorpresa, porque desde aquí hemos conocido la noticia, pero no sabemos muy bien cuáles han sido los antecedentes que han dado lugar a esta situación. No, efectivamente. Primero, ayer, últimas horas de la jornada, se pudo averiguar, y sobre todo se pudo noticiar, que el juez que ha dictado esa sentencia preventiva para Luis Fernando Camacho, el gobernador secuestrado, no debería estar como juez. Esta persona entró y fue calificado como juez de forma equivocada, porque él había tenido una expulsión y un apartado dentro de lo que es poder ser juez en Bolivia. Y así es que, de todos modos, ingresa y es juez de la causa que hoy tiene detenido al gobernador secuestrado de Santa Cruz. Primer concepto. Segundo, la justicia ya ha demostrado en los últimos 16 años que está en el gobierno el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales y Luis Arce, ha demostrado de que la justicia la tienen totalmente cooptada, y todos los casos más emblemáticos y más políticos que hacen se los llevan a la sede de gobierno, se los llevan a La Paz, que se ha vuelto casi como un campo de concentración política, que el que dice algo es llevado hasta allá, porque ellos tienen todo el manejo político, jurídico del país en este momento.
Sobre todo porque se está acusando a Luis Fernando incluso de un acto de terrorismo. Y luego, ¿qué ha pasado con todas esas denuncias de fraude electoral contra Evo Morales? ¿Se está llevando paralelamente? ¿Se han directamente quitado del escenario judicial? ¿O qué está ocurriendo? ¿Solamente se está denunciando incluso a Luis Fernando Camacho? ¿Va a haber más opositores también en la cárcel? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el pretexto o la situación con la que se encuentran? Hoy tenemos varias perspectivas en esto. Primero, hay un informe de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que a solicitud del gobierno de Evo Morales el año 2019 dicta y hace una auditoría, y en esta auditoría señala que sí hubo fraude electoral, que habían irregularidades en el proceso electoral del año 2019, de que todos los datos que tenían que ser alojados en los servidores del Tribunal Supremo Electoral, también se encontraron 2 servidores y 2 rutas externas y alternas que nadie sabía dónde dirigían estas. Ya hay información de que estas dirigían a miembros del partido de gobierno de Evo Morales, primer concepto. Segundo, el gobierno de Luis Arce, el que acaba de estar y está en gobierno, le solicita al gobierno de Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, que por favor verifiquen este informe de la OEA, pensando y haciendo unos lobbies políticos, pensando que esto iban a decir, no, hay irregularidades en el informe de la OEA y por ende se descarta. Es así que el gobierno de Estados Unidos, a través del Congreso norteamericano, hace una segunda revisión y detecta que el informe de la OEA era suficiente y era correcto, y también señala que hubo fraude electoral. Es así de que hoy en Bolivia hay una causa judicial que por fraude electoral se ha caído. El gobierno lo ha motivado, ha presionado para que ésta se caiga jurídicamente. Pero sí, lo que está en vigencia, lo que está caminando es el caso golpe de Estado, como bien lo mencionaba usted, y con esto es que están persiguiendo a personas. Hoy hay cerca de 196 presos políticos en Bolivia. Hay más de 100 personas detenidas preventivamente en los últimos acontecimientos desde el 28 de diciembre. La situación en Bolivia es lamentable porque ya la justicia no actúa en base a lo técnico, académico, doctrinal, sino en base al partido de gobierno de turno. ¿Solamente hay protestas en Santa Cruz? Vimos también que durante esta semana las mujeres habían manifestado vistiendo ropas negras. ¿Cuántos ciudadanos están reuniéndose? Porque o han ido de otros lugares a reunirse en Santa Cruz, o ya hay protestas en otros lugares del país. Ya hay protestas en varias localidades del país. Somos 9 estados, 9 departamentos en Bolivia. En este momento ya hay protestas en 7 departamentos que están realizando marchas, actos de protesta, mitines políticos y quejas políticas en las calles. Esto seguramente se va a incrementar en los próximos días, en las próximas semanas, porque en Bolivia se sabe de que las detenciones preventivas no deberían exceder de los 6 meses, pero ya tenemos un caso como es, y varios más, pero en especial de la expresidenta constitucional, que el mismo presidente Luis Arce dijo que era una presidenta constitucional y ahora se desdice, pero ella está ya detenida preventivamente, más de 1 año y medio que está detenida preventivamente. Entonces, la justicia en Bolivia, si vos no sos del agrado del partido de gobierno, te agarra, te detiene, te envía a los campos de concentración en La Paz y posteriormente a cárceles que ellos manejan en este momento. Quiero aumentar, ayer y en estos días hay un grupo social que lo maneja el gobierno, que se llaman los Ponchos Rojos, que los Ponchos Rojos vienen desde hace muchos años siendo agresivos, haciendo hasta actos terroristas dentro de Bolivia. Ustedes recordarán, ellos fueron los que agarraron unos animales, unos caninos, unos perros, les cortaron las cabezas diciendo estos son los opositores hace unos 10, 12 años. Ellos ayer, les quiero contar, y en estos 4 días no han permitido que ingrese medicina para Luis Fernando Camacho ni reciba visitas. Ante la presión internacional tuvieron que venir eurodiputados. Ya pudo abrirse un poco este espacio y en las últimas horas, ya para anécdota y lamentable hecho, han expulsado y le han dado tiempo de expulsión a eurodiputados para que se vayan de Bolivia.
Sí, de hecho, bueno, padece el síndrome de Chung-Strauss, que es una enfermedad inmunológica. Sigue sin recibir esa medicación, ¿verdad? La recibió, ayer recibió, vale. y hoy en el país se está esperando la reacción que vaya a tener de su medicación, porque nos han comentado, porque es una enfermedad muy específica y de especialidad, y en Bolivia no hay expertos sobre ello, y nos han comentado de que hay que esperar cerca de 24 a 48 horas la reacción del cuerpo ante este suero que se le suministra y etcétera. Así que vamos a esperar y estamos en vilo de eso. Agustín, con lo que nos estás comentando, tenemos que entender que esta prisión preventiva de 4 meses todavía no se ha fijado ni juicio, ni hay fecha, tampoco entiendo que haya fianza, no hay nada. O sea, se le ha metido en esta cárcel de máxima seguridad y ya. Totalmente. Los riesgos procesales, porque para que a vos te den detención preventiva es que vos tenés riesgos procesales. Los riesgos procesales no existen para el gobernador secuestrado. ¿Por qué? Él tiene domicilio conocido, todo el país sabe dónde vive. Él tiene trabajo conocido, es la primera autoridad electa de Santa Cruz como gobernador, además que es el primer opositor hoy de Bolivia. Es más, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, no tiene riesgos de fuga, no tiene nada. Entonces han podido inclusive, estoy hablando que no debería haber existido porque el caso Volpe no existe, no debería existir jurídicamente, pero han podido darle otras medidas. ¿Cuáles? Arraigo, han podido darle detención preventiva, detención domiciliaria, han podido darle firma de libro cada 15 días en la fiscalía, pero no, se fueron a lo máximo como un mensaje político hacia su grupo político, el Movimiento al Socialismo, y amenazando y diciéndole al país, si vos crees que vas a hacer una protesta, si crees que vas a hacer una revolución pacífica ciudadana, vas a terminar en la cárcel de máxima seguridad de Bolivia, que es Chonchocoro. Tenemos en la mesa un contertulio, Enrique Calvet, que le quiere hacer una pregunta sobre este asunto. Y ahora, después de su intervención, don Agustín, que le agradezco muchísimo, le voy a hacer dos. La primera es, no es tan fácil, porque Bolivia recibe bastante dinero de la Unión Europea, no es tan fácil expulsar a eurodiputados. Lo digo porque yo fui eurodiputado. Si nos puede dar algún detalle más de cómo, en fin, cómo se ha procedido, porque no es tan fácil y pone en riesgo cierta ayuda. Eso es la primera. Y la segunda, que era lo primero que se me ocurrió, ¿nos puede comentar algo, o en fin, se sabe, en fin, cuál es, a la pata a la llana, cuál es la posición del ejército en este momento? A la primera, buenas tardes. A la primera, señalarles que el eurodiputado Víctor González, diputado, tengo entendido, en España, él cabalmente denuncia esta situación, el gobierno boliviano haciendo un procedimiento equivocado, porque esto no debería haber sido por la Dirección de Migración propiamente, no tiene esa competencia, esto debió ser realizado previamente entre cancillerías y Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, Víctor González es expulsado de Bolivia, le envían una instructiva señalando que tiene 3 días para presentar descargo si es que él quiere mantenerse en Bolivia. Tengo entendido, Víctor González ya salió del país y bueno, lamentablemente esta es la situación. Primera vez que Bolivia está en esta situación de votar y sacar gente del país, peor aún, eurodiputados, no respetando las inmunidades parlamentarias existentes, tratados internacionales. Es una lástima. Y yo le pido a todo el mundo, le pido a Europa que por favor no castiguen a Bolivia por esta situación, pero sí castiguen a los que están perpetrando estas acciones, al director de migración, castiguen al ministro, castiguen al presidente, pero no propiamente a nuestro Estado, a nuestro país, porque lamentablemente vienen esas sanciones. Don Agustín, una sola cosa antes de que me hable del ejército. Víctor González, que es amigo de esta casa y que yo conozco personalmente y me honro con ese conocimiento, no es eurodiputado, es diputado español, nacional. Es diputado nacional del de Congreso España. de los Diputados por uno de los partidos de la oposición, que en este caso es Vox. Exacto, por lo cual
El problema diplomático es para España, no para la Unión Europea. Pero nada. Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Entonces, España, esperemos que España haga alguna defensa hacia sus diputados. Entiendo la parte política interna que debe haber. Sabemos que Pedro Sánchez no es afín de Víctor González, pero tienen que defender a sus parlamentarios porque los están votando de un país. Entonces, esperemos que hayan esas representaciones. Muy bien. Ya, siga usted con el ejército, por favor. El tema del ejército. El ejército boliviano, lamentablemente, viene actuando, como en muchos países, pero en Bolivia en especial, actúa en base a los negocios que le van dando los gobiernos, a todas las dádivas que le van dando los gobiernos, y se han olvidado de defender la Constitución política del Estado. Hoy, si tuviésemos un ejército que actúe propiamente a la Constitución, lo pararían al presidente ilegítimo de Bolivia y le dijeran al presidente ilegítimo Luis Arce: usted no puede estar secuestrando a gente de la calle y llevándoselo a campos de concentración y con esto detener a sus amigos, a sus enemigos opositores. Entonces, lamentablemente, hoy el ejército está sometido al poder y hay mucho que rehacer, mucho que hacer, pero la esperanza siempre está en que una patria se construye día a día y hay que pelearla en cancha, como se dice en el ambiente futbolístico, y es así que la oposición política y todos los que amamos la libertad vamos a estar haciendo y vamos a estar en esa faena. Don Agustín, le quiero hacer otra pregunta, Josep María Fancas, que es otro contertulio. Es súper concreta. El MAS, que es el que gobierna en Bolivia, ¿a qué internacional está escrito el partido? Y el partido de Luis Fernando Camacho, ¿a qué internacional está escrito? El MAS está inscrito a muchísimas organizaciones internacionales, está a organizaciones comunistas mundiales, está, tengo entendido, también a la Socialdemocracia Internacional, está al Grupo de Puebla, está al Foro de Sao Paulo. Ese es el grupo que maneja, que es una izquierda, que es un grupo socialista comunista, está en esos grupos. El grupo de Luis Fernando Camacho está adscrito a lo que son grupos de derecha, lo podemos denominar, que está ahí el Foro de Madrid, están también otros grupos que son, tiene una alianza con Vox, si no mal no me equivoco, y está en esa línea, pero en sí el grupo de Luis Fernando Camacho no tiene una adscripción muy concreta con muchos grupos a nivel internacional de apoyo en este momento. O sea, el MAS estaría en la Internacional Socialista, el MAS. Sí, correcto. Vale. Y en la Internacional Comunista y todo. Vale, sí, en el Grupo de Puebla y eso, pero vale. Pues muchísimas gracias, don Agustín, por estar con nosotros. Seguiremos pendientes de este tema porque la verdad creo que si las protestas siguen y sobre todo el gobernador, el opositor, se encuentra en la cárcel, pues seguiremos denunciando esta situación y comentándolo en esta casa. Yo de verdad les agradezco a todos ustedes por preocuparse de Bolivia. Creo que hoy la tecnología nos ha hecho ver que estamos conectados porque esto afecta en todo sentido, afecta lo que sucede en Sudamérica, afecta hoy a Europa, a las Américas, etc. Entonces, no puede avanzar estas formas de gobierno. Yo creo, y con esto concluyo, nos estamos debatiendo entre gobiernos que son totalmente totalitarios, valga la redundancia, que quieren apropiarse del Estado, que quieren manejar todo el país a través del Estado, y aquellos que queremos libertad, aquellos que queremos mayor flexibilidad para poder vivir nuestras vidas tranquilas y corrientes. Esos son los dos modelos de Estado. Y para concluir, hoy las encuestas a nivel mundial han demostrado que el 52% del mundo en su totalidad está ya cansado, colapsado en contra del actual sistema democrático mundial. Entonces, esta era es para trabajar a algo nuevo, a un nuevo sistema político que realmente representa a los pueblos de todo el mundo. Muchísimas gracias de Bolivia. Pues a vosotros. Muchas gracias, Agustín. Y tenemos que... Sí, ¿podéis comentar este tema? He preguntado eso porque en un momento dado me ha parecido entender que hablaba de Luis Fernando Camacho como Partido Socialista y por eso he querido preguntar. Sí, yo no me ha gustado que lo hayas preguntado. Porque me parece que os ha equivocado él al decirlo. Se habrá equivocado, sí, porque no. Claro, porque en Venezuela sí que ocurrió eso. En Venezuela ocurrió que tanto el gobierno como la oposición
militaban en la Internacional Socialista, lo cual era de aplaudir. Por ejemplo, Leopoldo López y compañía y Guaidó están en la Internacional Socialista, que es de donde estaba Maduro y compañía, aunque también estuvieran en el Foro de Puebla. Y entonces se decía una frase por parte de la derecha venezolana, decían, el socialismo no nos limpiará de socialismo. Con lo cual, si aquí ocurría lo mismo, ya la esperanza era cero. Yo, abundando en lo que decíamos antes, le quería hacer una pregunta que demuestra solo mi ignorancia lamentable a Antonio. La Internacional Socialista es conocida. Lo que no se conoce, por ejemplo, es que ya el Partido Socialista, vamos, socialdemócrata alemán y el sueco no pertenecen a ello. Esto no se conoce. Esto no se conoce, porque claro, ha habido una evolución. Y por supuesto yo conozco digamos, la adscripción del PP al Grupo Popular Europeo. Pero existe, perdona la ignorancia... La IDC, ¿no? La Internacional Demócrata de Centro. La Internacional Demócrata de Centro. Sí. Yo recuerdo que el último que fue secretario o vicepresidente de aquello, me parece que fue Joserra, que ahora es diplomático, que era el secretario de política... Joserra, el que está ahora en Finlandia, está o en Noruega. El embajador, creo que estaba ahí en la IDC, y ahora en la IDC no sé quién está, pero solíamos estar. ¿Pero IDC no sería demócrata cristiana? No, demócrata de centro. ¿Ha cambiado? Sí, creo que sí. ¿Pero ha cambiado? Porque la era de cristiana antes. Sí. Era interesante esto. Pero la IDC creo que ahora era demócrata de centro. Vamos, no soy un experto, pero sí que estábamos en el movimiento. Otros que se avergüenzan. Pero eso sí, pero se conoce la Internacional Socialista y se sabe las cosas que ha hecho buenas y malas, y la IDC yo he tenido que preguntarlo y no sabía que José Rey y tal. Pero es una demostración de que es una realidad, y con esos bueyes hay que arar, que el activismo y la organización, la capacidad de organización, de nuclear, de influir y tal, y el activismo en la izquierda es muy superior hasta el punto que recordemos exministras del gobierno de Zapatero que a costa de pagar 300 millones a organizaciones de Naciones Unidas, no es algo que digo yo, no es mi opinión, es algo público y conocido, están en agencias internacionales, son unas mujeres que yo recuerde. Claro. Yo creo que era Viviana Ido y la otra era Pajín. Y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet de hecho es quien coloca, yo creo que había ahí, ¿no? Claro. Pero que está donde está también por ahí. Pero por eso lo digo, es decir, y sin embargo en la derecha, pues Naciones Unidas no recuerdo ya nadie significativo que esté... Al revés, si alguien quiere ir, le mata al de al lado para que no vaya él. Pues este es el tema, ¿no? Este es el tema. Yo en cualquier caso me vas a permitir solo como, yo creo ya como compañero y además como tertuliano de esta casa. Víctor González yo creo que es una persona valiente, honesta, que ha ido a luchar por la libertad, que nuevamente ha sido, porque algunos dirán, bueno, es que ya le han echado de 3 países, bueno, han echado de 3 países cuya democracia está puesta en duda no por nosotros, por todas las organizaciones internacionales y por todos los medios de comunicación. De hecho, son y cuya Cuba, respuesta Nicaragua y Bolivia ahora. Y la respuesta de estos gobiernos es, estos gobiernos que dicen que trabajan para el pueblo, pero sin el pueblo, es que los representantes del pueblo, representante de un parlamento como el de España, espero yo la queja diplomática inmediata del embajador español y de Asuntos Exteriores sobre la expulsión sin motivos por un carácter humanitario en el cual se va a visitar un país hermano que expulse a un diputado nacional de España, sea de la oposición o de cualquier partido político, simplemente no por una acción contra la seguridad nacional de ese país, no por una acción sino por una acción política y humanitaria al mismo tiempo. Oigan, esto es una vergüenza. ¿Y esperas que se produzca de eso? hecho, Víctor... ¿Esperáis que se produzca Yo digo eso? que lo pido. No, yo también. Lo pido desde aquí. Pero ¿esperáis que se produzca? Espero que... Se ha dicho de aquí de alguna manera. Hay que decir, Sánchez se está, perdonadme que lo diga en términos coloquiales, currando el siguiente saltito que pueda pegar en un organismo internacional. A lo mejor también quiere el apoyo de Bolivia y el de Marruecos. El gobierno de Bolivia ya vamos, se dispone de trasladar y ha trasladado al Ejecutivo que Víctor González haya estado allí, que un diputado nacional se haya encontrado. Veremos a ver la respuesta del gobierno. Y luego también quería apuntar que Víctor se acercó a la cárcel donde estaba el gobernador y ahí le pudo comentar que llevaba tantos días sin tomar la medicación y pudo hablar con él. Humanitario, totalmente humanitario. Entonces, está bien recordar. Esto es... Y aunque fuera político. O sea, es que no... yo quiero ambas cosas, pero para aquellos que vengan de no, es que fue a hacer hacer política como todos los que van a hacer política. Lo que pasa es que Zapatero va a Venezuela a hacer política y business y Víctor va a hacer política
y acción humanitaria. Exacto. Y también defender recordaba a los desvalidos, en no el al tuit poder. que estamos viendo hay una primera parte y luego hay una segunda donde pone, y de paso si lo valoran oportuno, pues desde el gobierno, ¿no?, que nos terminen de explicar la millonaria financiación del gobierno de Evo Morales al entorno de Podemos, y le adjunto algunos ejemplos. Entonces ponía, es ese tuit que ven en pantalla, donde Bruselas, esa primera noticia que ven del periódico La Razón, Bruselas pide a Bolivia que reabra la investigación sobre los pagos de Podemos a Neurona, y otra noticia que viene a continuación que decía Evo Morales pagó 1,3 millones a la consultora de Podemos, Neurona Consulting, por 169 mini vídeos para redes sociales. Bueno, recordaba estos dos temas ya haciendo pues alusión a... A mí esto me hace gracia, me vas a permitir que solo una cosa, Calvet, pero es que yo viene, lo que tengo que decir lo tengo que decir. Viene muy al caso, y es que ahora que veo lo de Podemos y lo del caso Neurona. El caso Neurona, el otro día Juan Carlos Monedero aplaudió, perdonadme que vuelva al Alcorcón, aplaudió el trabajo que está haciendo el segundo teniente alcalde y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, en Alcorcón, que es Jesús Santos. Este señor está siendo investigado por el caso Neurona, y el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón sale nombrado en esos autos sobre quién sacaba dinero de los cajeritos y tal. Yo lo dejo ahí porque esto de Neurona, que si fuera el Partido Popular estaría investigado, estaríamos asesinados al amanecer. Hay muchos nombres que todavía se permiten seguir dando lecciones de moralina por toda España, como Juan Carlos Monedero, y que luego resulta que están siendo investigados por la Audiencia Nacional. Perdona, Enrique, Calvet, muy brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. Muy brevemente, pero quiero dejar constancia de... ideológicamente me separa muchísimo de Pablo González de Portugal, es que me gusta mucho. Víctor, quiero dejar aquí constancia de mi total solidaridad, mi indignación por lo que se le ha hecho, y ahí estoy con Winston Churchill. Discrepo totalmente de lo que usted dice, y se lo decía a los nazis, pero moriría porque usted lo pudiera expresar libremente. Bueno, o sea, eso es lo que explicaba toda mi solidaridad, pero nos tenemos que ir sí o sí a publicidad, no sin antes hablar de los relojes del Toro, porque si piensan en algún regalo o para uno mismo, porque la verdad es que son chulísimos, el Toro Televisión ha vuelto a editar los relojes manuales y tenemos estos automáticos. Podrás elegir entre el modelo de hombre o mujer, como este que ven aquí, que tengo a mi lado, que es, además ven en pantalla también. La caja es de acero inoxidable, además pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro, ideal luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Y con las funciones para ver mes y día de la semana. Ambos son sumergibles a 100 metros y con garantía de 2 años. Así que para hacerse con uno de estos relojes de edición limitada, llamen al club de amigos que aparece, al número de teléfono que aparece en pantalla, a ese 91 616 24 64, y pidan toda la información para poder adquirir uno de estos relojes. En 2 minutos volvemos. Volvemos a hablar de Reyes Magos, porque es que los niños están ya deseando, se están preparando para recibir esa acogida, y esta noche más de algunos seguro que no va a dormir, yo la primera, para ver al día siguiente pues todos esos regalos que nos han dejado debajo del árbol de Navidad. Y volvemos con nuestra conexión con Beatriz Dávila, porque está con una de las organizadoras y además la responsable de la dirección artística, Cristina Ramos, para que nos cuente algún secretillo, si se puede, de esa cabalgata. Muy buenas tardes ya. Así es, buenos días o buenas tardes de nuevo, Ana. Como ves, de aquí no nos hemos podido mover porque no nos han dejado entrar, porque como bien dicen, es un secreto lo que se esconde detrás de las cabalgatas de los Reyes Magos de este año. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es el misterio de este año de la cabalgata? Uy, misterio hay muchos, pero bueno, básicamente pensamos que este año toda lo que es la comitiva real, todos aquellos elementos que van a conformar el pasacalles real que acompaña a sus majestades los reyes, sus tronos, los pajes, los espectáculos, esa es la gran sorpresa de este año. No sé si nos puedes contar algún detalle de cómo van a ser esas carrozas de sus majestades reales. Bueno, las carrozas son, como tú bien has dicho antes, un gran secreto este año, pero bueno, hay detrás mucho trabajo de concepto y de diseño. Me gustaría decir que el diseño de estas carrozas las ha hecho el escenógrafo Ricardo Sánchez Cuerda y están inspiradas en la luz de las grandes estrellas que van a acompañar este año a los Reyes. No puedo decir más, pero bueno, van a ser espectaculares.
La paz es el tema principal de este año y ¿cómo se puede trasladar eso a la parte artística? Bueno, la paz, efectivamente, como dices, es el vehículo con el cual hemos argumentado toda la construcción de los elementos y de los espectáculos que conforman este año el desfile. El mensaje que queremos transmitir, como no podía ser de otra manera, este año es ese símbolo de unión y de culturas que representan los reyes, ¿no? Y ese mensaje que traslada el niño Dios recién nacido y que los reyes se dedican a llevar a las casas, ¿no?, junto a los regalos, ese mensaje de paz y de concordia. A partir de esa gran idea de paz, trabajamos con los valores, como hemos dicho, la concordia, el diálogo, y construimos los espectáculos, ¿no?, en base a eso, a esos grandes elementos, ¿no? Esta parte tiene una gran presencia en el escenario de Cibeles. Vamos a contar, que eso sí lo puedo decir, con un coro de niños de Ucrania que van a cantar unos villancicos y que vamos a hacerlo interactuar con uno de los grandes elementos, ¿no?, que tenemos, con el cual se abre el desfile, que es ese ángel de la paz. Como bien dices, Ucrania, pero también Italia y Estados Unidos van a tener un papel muy importante en esta edición de la cabalgata. Correcto. Italia este año, bueno, contamos con la presencia de un grupo que se llama Los Sbandieratori dell'Ufficio de Firenze, que es un grupo de 30 personas abanderadas que han venido a acompañarnos y a acompañar a sus majestades, ¿no?, en su viaje por Madrid desde Florencia, ¿no? Y es un grupo que la verdad es que si tenéis ocasión de ver la cabalgata, fijaros, porque es bastante curioso. Y luego también, pues desde Estados Unidos vamos a contar con 2 marching band, una de Pittsburgh y otra de Iowa, que vienen también a acompañar a sus majestades este año. O sea que sí, este año tenemos mucha presencia internacional, estamos todos muy, muy contentos de recibir a todo el mundo. Nos has comentado, Cristina, que tus niños son un poquito ya más mayores, pero cuando eran pequeños, ¿cómo podías calmarles esos nervios? ¿Cómo podemos transmitir a los niños que nos están viendo ahora mismo en directo en Dando Caña esos nervios para esta noche? Bueno, pues sobre todo que estén tranquilos, es un mensaje de tranquilidad. Los Reyes Magos están llegando, tenemos noticias de primera mano, están ya a las puertitas de la ciudad, estamos en continuo contacto con ellos, nos dicen que hay regalos para todos y para todas, o sea que mucha tranquilidad, y que la mejor manera de calmarse es que vengan a vernos y que vengan a ver a sus majestades los reyes, si puede ser, este año a las calles de la ciudad. Pues muchísimas gracias, Cristina, y a ti, Ana, ahí te lo dejo. Y convocados a las 6:30 de la tarde para ver el inicio del recorrido de esta nueva edición de la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Muchas gracias, Beatriz, por esta conexión que hemos tenido tan bonita y llena de magia e ilusión para todos los niños. Y nosotros nos vamos a un tema no tan bonito, sino bastante trágico, porque ayer conocíamos cómo en la plaza de Ribalta, en Castellón de la Plana, quitaban la cruz. Pero tenemos a un invitado muy especial que ha venido a Minuesa para contarnos exactamente qué ha pasado. Muy buenas tardes. Hola, feliz año a todos. La verdad que vengo muy disgustado, disgustado en 2 sentidos, y ahora lo contaré, y ya se lo he dicho a Antonio, digo, estoy muy disgustado con el Partido Popular, pero es que ayer arrancaron de cuajo una cruz, 2023, señores, ¿estamos locos? Sí, 2023, una cruz de 1944, bueno, que si fue resignificada en 1979 y lo firmaron los comunistas y los socialistas. Bueno, pues ayer Compromís, ayer el PSOE arrancó con 70.000 euros del erario público una cruz, y la arrancaron de cuajo desde las 6 de la mañana. Es más, o sea, no sé si tenéis imágenes, creo que tenemos imágenes de cuando está la cruz en volandas, que es terrible, porque después de 11 horas y media, cuando arrancan la cruz, este es el momento, y dices... Bueno, estaban aplaudiendo los de Compromís, estaban aplaudiendo los podemitas. Estaban aplaudiendo porque... Y la cruz en volandas... Y es terrible, es terrible. Estaban aplaudiendo porque en principio es bajo el pretexto de que se aplique la ley de memoria histórica y porque esto significa un símbolo franquista. Esto es lo que han conseguido. Pero bueno, en 1979, como decía antes, fue resignificado, y en vez de llamarse los caídos por Dios y por la patria, era a todas las víctimas, ¿no? Entonces, bajo esos términos, ya deja de ser o deja de estar al amparo de esa dichosa ley de memoria histórica, o como lo quieran llamar. La cuestión es que mi disgusto va en 2 sentidos. Va con el Partido Popular, porque allí preguntas a Vox y dices, cuando lleguéis al poder vais a reponer la cruz, porque ellos destruyen, ¿vale?, con el dinero de todos. Pero ¿la vais a reponer? Y dicen los de Vox, sí. Los de Ciudadanos, ¿la vais a reponer? Y dicen los de Ciudadanos, sí. Sí. Y le preguntas al Partido Popular, ¿la vais a reponer? Y me dicen, lo estudiaremos. Digo, ¿cómo?
Digo, te lo voy a preguntar por segunda vez. No, pues la estudiaremos porque esta cruz igual si se rompe, digo, bueno, pues si se rompe pondremos 5 cruces, entiéndeme. Te pregunto, Partido Popular, ¿la vais a reponer? Bueno, este reportaje lo publicaremos y lo vais a ver. Hasta 3 veces miran la cruz. Y esto es lo que me disgusta desde el Partido Popular, por eso se lo decía a Terol. Pero 2023, o sea, mi gran disgusto, y lo tengo que manifestar aquí, es con los que nos guían, con los padres, con los sacerdotes, con nuestros guías espirituales. No hay ningún cura que vaya a decir, por Dios, esto está mal. No hay ningún cura que vaya allí a decir que estáis quitando cruces, que abogados cristianos tienen hasta 60 casos en nuestro país de cruces que arrancan, que destruyen. O sea, nadie se da cuenta de que están persiguiendo la fe. Entonces, haces el reportaje, lo traes, lo ponemos aquí en exclusiva y tienes esa sensación de, cuando te vuelves aquí de, estamos perdiendo. O sea, nos están persiguiendo por la fe. Igual hay que suponer que la jerarquía católica pues no es partidaria de que haya cruces, ¿eh? O al menos no las defiende. No las defiende. Con lo cual igual se han confundido de religión estos tíos. Porque que sepa yo, lo de Jesucristo y la cruz tiene bastante que ver, a pesar de que oíste a alguien que decía que era la cruz gamada esto, ¿no? Sí, bueno, los de Compromís es que estaban aplaudiendo. O sea, es que 2023 podríamos declararlo el año de los salvajes, ¿no? O sea, ¿quién aplaude que arranquen una cruz? ¿Quién aplaude? ¿Qué es lo siguiente? ¿Que nos apedreen? ¿Que quemen las iglesias? Es que son salvajes. Y dicen, no, es que esto es la cruz como la cruz gamada. Digo, como la cruz gamada. Dice, no, pichor. Pichor es en valenciano peor. Digo, ¿cómo que peor? O sea, estos testimonios que son de salvajes, dices, bueno, pues pueden ser anecdóticos, pero no es anecdótico cuando arrancan la cruz de cuajo, cuando la quitan. Es una locura. Por eso me pregunto, ¿no hay ningún padre, ningún sacerdote que dice, bueno, la conferencia episcopal, el arzobispado no me deja, pero yo, en lo personal, voy allí y digo, señores, que Dios os perdone, ¿no? Pero ¿desde cuándo un símbolo religioso es franquista? O sea, porque lo hemos visto con las calles, pues lo hemos tenido que tragar, bueno, pues nada, que aquí que cambien, que venga a denunciarlo, pero que las cambien. Pero ¿las cruces? ¿En una vía pública? Porque la de los colegios los quitaron, pero... Y luego aquí no tenemos a ningún cura, vale, que se defienda, pero Terol, Antonio, ¿qué le pasa al PP? ¿Cómo que lo estudiaremos? ¿Qué es eso de lo estudiaremos? No lo he hablado con mis compañeros de partido y por tanto que no tengo ni idea. No, es que ellos decían, lo estudiaremos porque si la cruz se rompe, digo, pues ponemos 5 cruces, entiéndeme. Porque no les podemos dar la victoria, ¿no? O sea, tú quitas una cruz... ¿Tú quieres escuchar algo que dice alguien del PP al que conoces muy bien? Conmigo la cruz vuelve a su sitio. Conmigo la cruz vuelve a su sitio. Es más, conmigo esa cruz no se habría quitado. Porque el pollo que armamos entre todos, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo decía antes hablando sobre la educación. A veces decidimos mirar para otro lado. La gente valiente que tiene las narices que tienes tú de ir a dar la cara delante de los etarras tenemos pocos en este país. Lo digo, oye, que podemos votar cada 4 años o podemos aprender algo que hace muy bien la izquierda. Cuando quieren, cuando la sanidad está mejor, cuando la educación está mejor, manifestaciones en las calles. Nos encierran 6 meses y aquí no sale nadie. Y si sale alguien, furgonetas de la policía en Núñez de Balboa por si acaso alguien se queja. Guardia Civil controlando lo que se dice en los medios de comunicación. Y aquí solo 2 o 3 personas que están dispuestos a dar la cara y un medio de comunicación como este que todavía está dispuesto a contarlo. A pesar de las consecuencias que pueda tener. Con Julio Ariza a la cabeza y con estos señores, entre ellos yo, que estamos aquí sentados. O Ana. Esto es lo que ocurre todos los días. Lo que yo digo es, mira... me parece que era Hayek en el Camino de Servidumbre que lo dedica a los socialistas de todos los partidos. Como diciendo que hay socialistas en todos los partidos. Yo te digo lo que yo, que soy liberal, que soy conservador, liberal en lo económico, conservador en lo social, te digo lo que yo haría. Y soy PP, y he sido vicesecretario de mi partido. Esto es indigno. Por una cuestión, no puede estar afectado por la ley de memoria histórica un monumento que ha sido resignificado en 1979. A menos que se quiera reescribir la historia de este país, que es lo que algunos pretenden. Y empezamos con cruces y lo siguiente que es, la España del 34 quemando iglesias. Las iglesias, cerrar las iglesias. Pero yo lo que digo, que decirte, lo de Chesterton, para que el mal triunfe, los hombres buenos lo único que tienen que hacer es, dicho parafraseándolo muy mal, mirar para otro lado. No hacer nada. Sí, no hacer nada, sí. No hacer nada. Es que ya está bien. Entonces yo lo que digo es que aquí somos activistas, como tú lo eres en la calle. Yo no sé lo que se dice en Castellón de la Plana, pues probablemente porque habrá que ver las derivadas jurídicas. Yo cuando me resistí a cambiar nombres de calles en Boadilla, me mandaron a la Fiscalía General del Estado, el Partido Socialista. Por cierto, archivado.
Es que esto es lo que ellos hacen. Pero yo me tengo que tragar una calle al Che Guevara o me tengo que tragar una calle... ¿Pero esto qué es? ¿A un asesino? Esto ocurre en este país. Que quieren reescribir la historia. Ley de memoria histórica, ley de memoria democrática, reingeniería social. Pero más claro, agua. Esto hay que poner un pie en pared ya. Sí, lo que pasa es que basta ya. Luego quitan la cruz y gana el PP y no la reponen. Entonces, esa es la historia. Pues a eso vamos, quiero decirte que yo lo que te digo, que yo no sé las decisiones de mis compañeros. Claro. Yo te digo, yo he sido representante nacional de mi partido. Como en todos los partidos, supongo como en Vox, como en Ciudadanos, bueno, Ciudadanos se está viendo, se está votando, pues hay sensibilidades. Algunos son democristianos, otros son liberales, otros son conservadores. Yo te digo lo que soy yo. Que creo que soy representativo, más representativo de lo que puede ser, con todos mis respetos, quien hable o quien haya dicho esto de que ya lo estudiaremos. Oiga, ¿se cumple la ley? ¿Se cumple la ley reponiéndolo? ¿Un elemento religioso, sin significación política alguna? Una cruz que por otro lado no la inventa el Partido Socialista ni Franco, sino que la inventó un señor, un niño que nació ahora hace algo más de 2000 años. ¿Pero esto qué es? Sí, en estas fechas además. Sí, ¿no? en estas fechas y teniendo en cuenta esos 60.000 euros, que son además también 60.000 euros, que son para ese traslado que va a durar 6 semanas y luego lo que se va a poner es inmobiliario urbano. Inmobiliario urbano y se replantará con plantación de algunas especies. Sí, pero la decisión... ¿Quién la ha tomado? ¿El ayuntamiento? Sí, es compromiso con el PSPV. Pero habrá tomado el Pleno. Con el PSPV. Entonces lo que hay que hacer es denunciar. Si la Ley de Memoria e Historia no contempla eso, lo que tiene que hacer alguien es denunciar al Pleno. Y el momento está resignificado y encima tiene un interés. Vete a saber si no es un BIC. Es que a veces nosotros mismos nos quedamos... El parque lo es. Fíjate, pues si es un BIC... ahí grúas, a lo mejor es, y grúas y... que metes una querella y a lo mejor la ganas. Claro. Y todos esos políticos que se han sacado hoy en las fotos están inhabilitados en 4 años. Porque esto tiene que tener un precio. Ya, pero ¿quién la va a meter la querella? Bueno, pues eso vamos, porque cuesta dinero. La concejala Verónica Ruiz ha denunciado a abogados cristianos también. 57.000 firmas había reunido, que lo hemos visto además como lo habían publicado también, porque desde Vox habían posicionado en este aspecto y habían denunciado justo a la concejala Verónica Ruiz por prevaricación administrativa en la retirada de esta cruz. Claro, entonces, veremos a ver qué ocurre. Es que lo que hay que hacer es lo de judicializar la política. A mí me encanta cuando es así. O sea, el que la hace... la pagará si está mal hecha, pero como mínimo una cosa, hay que denunciarlo. Prevaricación, si es una resolución contraria a derecho a sabiendas, porque hay unos señores que están recurriendo, y luego, me encanta, el delito de Griñán y Chávez, la malversación de caudales públicos. Si encima se han gastado 60.000 euros en removerlo... Eso ya no vale, me parece, pero... Bueno, ahora ya... Con la última renovación, con estas cosas ya... Igual le aplauden, pero al menos lo primero. No, Antes de cambiar de tema, me gustaría relacionarlo, porque no es lo único que ha pasado esta Navidad, y atentando a la Iglesia Católica, ha sido también, no solo la católica, porque no solo el cristianismo, sino también lo que nos va a contar Gabriel Serrano sobre lo que han hecho en Finlandia, porque han quemado unas iglesias. Gabriel Serrano, muy buenos días. Buenas, Ana. Nos trasladamos a uno de los países nórdicos, Finlandia. El día 25 de diciembre, durante el servicio religioso de Navidad en la ciudad de Rautjärvi, un templo situado en el sur del país, sufrió un incendio provocado con los feligreses dentro. Durante la oficialización del servicio empezó a entrar mucho humo y se vieron llamas de fuego. La iglesia era de madera del año 1881, por lo que el fuego se propagó rápido. Tanto los asistentes como el sacerdote, alrededor de 40 personas, lograron escapar, pero con dificultad. La policía encontró unas cuerdas en las puertas que intuyen que estaban ahí para impedir la salida. Los investigadores sospechan que el autor de los hechos fue un hombre de edad avanzada, ya que horas más tarde al incendio de la iglesia, a unos 30 kilómetros de la misma, hubo otro incendio en una vivienda en el que falleció un hombre que se encontraba dentro. Fuentes policiales están buscando conexiones entre el hombre hallado y los incendios provocados. Siguen investigando para aclarar los acontecimientos. Sin duda, una noticia no agradable y pudo haber sido peor. Podemos estar hablando de otro ataque a la libertad religiosa. Muchísimas gracias, Gabriel. Sobre todo que esto ocurre el día 25 y nos encontramos con que ayer, antes de los Reyes, ocurre esto en España. ¿Y por qué no van a una mezquita a denunciar? ¿No? ¿Por qué no tienen arrestos ahí? ¿No? Ahí, siempre los que ponemos la otra mejilla, pero yo creo que ya está bien de poner la otra mejilla. Es que lo del ojo por ojo, diente por diente no es católico. Si fuera católico eso funciona muy bien. Enrique, que creo que querías comentar del... Yo que toda mi vida he odiado a los iconoclastas, ¿verdad? Y el antecedente a esto
que más se me ocurre es lo de los budas de Bamiyan. Y bueno, pues ya saben los que han perpetrado esto, a quienes les comparo, ¿verdad? Los talibanes fanáticos. Debo manifestar yo que soy agnóstico, más que ateo, que también en algunos aspectos soy comecuras, y antes se me quedó, no pude terminar hablando de educación de eso, pero me da muchísima pena la actitud del PSPV. Es vergonzoso que un partido que debe luchar por la libertad y por la convivencia en paz y el no sectarismo, que es el partido al que yo pertenecí ya hace tiempo, pero que es cualquier partido socialdemócrata, se haya prestado, y por lo tanto da una vitola de democracia a eso, porque claro, son elegidos en el ayuntamiento y tal, se haya prestado a este... desde mal gusto hasta ofensivo para las libertades, a este gesto, que no tiene nada que ver con lo que le preocupa a la gente y con lo que tiene que hacer un político. Entonces quería dejar aquí. Yo dejé el PSOE en el 2005, creo, en fin, en el segundo año de Zapatero, no segundo mandato, el segundo año de Zapatero, porque estaba ya, yo veía que estaba yendo contra los valores, en mi opinión, contra los valores socialdemócratas, y no se puede ser así más sectario, además una cosa lamentable, palmera, populista, demagógica, ignorante de la verdad, y que solo quiere dividir, y eso lo lamento muchísimo. Y ya lo digo, yo, que no le tengo particular simpatía a los curas, tengo muchos amigos curas, y yo que desde luego, en fin, no sé, pero es que no puede ser, o sea, entonces vamos a empezar a quitar ahora todos los hoces y martillos que encontremos por las calles, ¿no? Que esa es la dinámica en la que nos lanzamos. Así que lamento que solo haya alguien o un grupo que más o menos se reivindica del socialismo, sin saber lo que es, claro. No sé si queréis que acabemos el programa con Crónicas de Manicomio. Yo creo que ha llegado... Más crónicas. Pero volvemos un poco al tema de España, sobre todo al tema del lenguaje inclusivo, porque un usuario preguntaba a la RAE qué ocurría. Es decir, una pregunta muy simple le hacía a través de Twitter. ¿Es necesario decir todas, todes, poner la X, ella, amiga, entre otras palabras, bajo el concepto de un supuesto lenguaje inclusivo? Pues esta respuesta es la que daba la RAE. La RAE le indicaba que el uso de la letra X y la letra E como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, y hacía la referencia y reflexión que impronunciable la X, lógicamente. Pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Bien, oye, ¿qué es la X? Que me he perdido. La X, claro, cuando muchas veces te dicen en los... de hecho se ve, para no ser menos inclusivo, en vez de poner todas, todes, ponen tod y luego una X en medio. ¿Ah, sí? Y la S, sí, no sí. O una lo que he visto es una arroba. Es una sí, arroba. Yo he visto una arroba, sí. A veces por una arroba, otras veces por una X. Bien. Pues Ángela Rodríguez Pam, que es la secretaria y la mano derecha de la ministra de Irene Montero, que además hemos hablado de ella en alguna ocasión porque cobra el sueldo, lo voy a recordar, 119.000 euros al año, criticaba este mensaje y ponía un dinosaurio. Aludía a la Real Academia Española como de Carca, porque le llamaba dinosaurio directamente, además ponía el muñequito ahí. Yo no sé... La ignorancia siempre ha sido muy atrevida, o sea que... Sí, pero volvemos al principio, Josep María Asnos. Una de las muchas cosas trascendentales que le reprocharé a Sánchez siempre, hay más cosas, es cómo traiciona la democracia cediendo áreas de gobierno a una minoría analfabeta radicalizada que quiere dividir a los españoles. Hombre, mujer, me da igual. Eso es decir, porque frikis de esto los hay en todas partes. Pero falta que Macron nombre a uno ministro, claro, ¿comprendes? Sin mando, claro. No sé si Antonio... Es que, ¿qué queréis que digas? Es que, y eso no es izquierda. La tontería del día, pues deja atrás la tontería del día anterior. Que los 16 modelos de familia, las nuevas leyes, la malversación, la sedición...
y hablamos de la subnormalidad Pero es que con estas cosas, con este poquito a poco, con esta lluvia malaya, que todes, buenos días chicos, chiques, pues mientras Verónica, que es la concejal que ha tirado la cruz, pues ya impuso en su día a los niños de 12 años que pudieran educarse con libros que hablan de pornografía, que hablan de bueno, cosas terribles que no me atrevo a reproducir porque hoy es Día de Reyes, ¿no? Pero al final van calando con esas políticas... Guarradas, te referías, ¿no? Guarradas, pornografía... Por eso, guarradas. No solo porque es Día de Reyes, sino porque es horario infantil, por favor. Sí, y, además, y porque vamos a quedarnos con un buen sabor de boca, pero que al final ellos siguen avanzando. Por eso lo que decías tú, Antonio, la legítima defensa de nuestros principios y valores es básica en el día a día, porque es que si no nos van a enterrar. Pero fíjate que el árbitro en esta cuestión es la Real Academia. Sí, que llame de dinosaurio. Imagínate, los jueces con todo mi respeto, un iletrado o iletrada pueda llamar dinosaurio la Real Academia Española, que es el referente en el mundo para 500 millones de personas que compartimos un idioma. Es la Secretaría de Estado de Igualdad. ¿Qué queréis que os diga? Y encima miembro del gobierno, es que habla de la indigencia intelectual. Piensa que además Podemos trató de cultivar la idea entre los españoles que eran los jóvenes más formados, mejor educados, con mejor contenido intelectual, que venían a salvarnos de las clases políticas que se habían agarrado a la poltrona. Estos son los que ahora llaman dinosaurios a la RAE. No sé si me entendéis. Pero que quede claro que es iletrado, iletrada o iletrade. A ver si nos buscan las cosquillas. Y quiera saber a lo que es, que a mí me importa una higuera, vamos. A mí me importa una higuera lo que sea. No, por acabar ignorante, con la sonrisa, no tengo ninguna duda. Porque, claro, el problema es lo que habéis dicho, es decir, les ha dado pues, de gobierno, entonces la gota les ha facilitado la introducción de la gota malaya. Ellos quieren hacer una revolución cultural hortera, burda, en el mundo del feminismo, incluso desplazando al verdadero feminismo al que yo siempre me adherí, me sigo adheriendo, aquí estuvo el otro de Lidia Falcón, perdón, comunismo no, feminismo, ella además es comunista, pero bueno, esa revolución cultural tú les has dado el boletín oficial del Estado, Liñe, y además con promesa de no intervenir en lo que hagan. Oiga, eso es una traición a la democracia porque si te empiezan a contar los votos, pues el 5%. Entonces lo que vosotros decís se refleja también en la falta de respuesta, que yo estoy de acuerdo, que tiene que haber una respuesta popular en la abstención. ¿Cuál es el partido que siempre gana? La abstención. Y un partido con un 15%. No sabemos lo que nos pasa y es muy grave, porque nos van... Por lo menos yo ya soy mayor, pero están jorobando, utilizan la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos porque están empezando a hacer una España invivible. Y sobre todo que con un 15% de los votos están modificando la vida del 85% restante. Y además ante el silencio de un partido socialista que ya no es el Partido Socialista, lo hemos dicho aquí muchas veces, es el Partido Sanchista, no se reconoce, tú que has sido socialdemócrata, no te sientes representado por un partido que ha extremado sus posturas hasta un punto que hablar de comunismo o de socialismo en España o de sanchismo en España son símiles, ¿no? Además ya no diría ni comunismo, porque no se sabe muy bien qué son. Es el friquismo destructivo, anticultural, en fin, de esto, woke, que es lo peor que nos podía pasar. Hablando del término woke, si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, a la ciudad de Oregón, o sea, una de las ciudades de Oregón, en Portland, ocurría lo siguiente, que denunciaba además un usuario también en redes sociales, porque en una de las pancartas pro vida que anunciaban, que era protegen a los niños, escribían unos grupos que son antifa, las siguientes palabras, no sé si podemos ver el cartel, porque la verdad es que es aberrante la situación, porque ponía protege a los niños y ellos habían escrito matarles. O sea, es que kill them kids. O sea, maten a los niños. Entonces, lo que denunciaba este usuario es que ya directamente las pancartas de queremos matar a los niños. O sea, ya no es solo... El cartel además es de una valla de una sociedad pro vida que tienen allí en la ciudad, pero que ya hemos pasado todos los límites. Ya no estamos hablando del respeto, ¿no? Del respeto. El respeto a la religión. Yo te respeto a ti... Respétame, ¿no? El respeto a la vida. Pues no, ellos, ya sabéis que en Francia, si un niño tiene síndrome de Down, pues no puede ver un anuncio. No puede salir en los anuncios siendo feliz.
Es que lo sí, que no podía, sí, que porque no puede ser feliz, se entiende. Hicimos un programa especial y de hecho volveremos los viernes, el viernes 12, ¿no? 13, el viernes 13 volveremos con los programas y va un poco todo de esto, ¿no? Ahora viernes y 13. Mucha suerte. Creo que sí. Y volvemos con el cambio climático. Con el cambio climático. ¿Ah, sí? Es que hablábamos de feminismo como feminacismo, ¿no? Del animalismo como ya la persecución de todo aquel que coma carne. Y aquello que era lo de la capa de ozono, ¿os acordáis? Ya no es delirio climático, ya es dictadura climática. Ya te quieren sacar del juego, ¿no? Si recordáis. Pero sin hablar del ozono, porque está No, pero la capa de ozono se arregló. Se arregló sola. Se arregló mal acompañada. Tomamos buenas decisiones, yo creo. Con lo del clorofluorocarbonato. Hay que tener cuidado porque Ángels Barceló te va a decir que no tienes derecho a tener una opinión y a ser tenido en cuenta en la opinión pública, porque claro, ya esto se convierte en dictadura. Entonces ya dicen quién tiene que hablar y quién no. Sí. O igual a los que lleváis gafas bueno, por vuelven cierto, a que me sorprendió, a muerte, ¿no? Me sorprendió que impunemente, lo que me sorprende, a esta casa no se le permite asistir a la rueda de prensa posterior a los consejos de ministros. No. Pero hombre, por favor, ir al defensor del pueblo, ir a Europa, ir a lo que sea, eso me parece que no puede quedar así. Recogiendo un poco el tema que decía Kake sobre el medio ambiente, uno de los temas de la cabalgata, que hemos visto que el de Madrid era la paz, es el de la Comunidad Valenciana, que es sobre el medio ambiente y conservación. Luego me gustaría ver las imágenes de esa cabalgata porque no sé cómo lo van a hacer. Yo me pregunto si Almeida ha dicho o sea, la cabalgata, ¿no? O sea, ¿puede entrar la cabalgata en Madrid? Sí. No, o sea, de momento las calles van a estar cortadas. No, pero dependerá del distintivo. Pues eso es lo dependerá del distintivo. El distintivo, ¿no? Si tiene distintivo el camino en el culo, ¿no? No sé. No lo hemos podido saber, porque pero los gases que emite un elefante es muy peligroso. Y un camello. Los gases que emite un elefante y un camello. Porque el camello es rumiante, ¿no? Sí, ni se ha comido fabada. ¿O no es rumiante el camello? Camellos eléctricos no hay todavía, ¿no? Yo creo que el camello es rumiante. El camello es rumiante, sí. Con lo cual rumía. Sí. Con lo cual gasifica. Madre mía. Bueno, y el elefante solo come plantas también. Ya, pero no es rumiante, ¿no? No es rumiante, no. Pero solo come plantas. No sé si saca por las orejas en vez de... Otra de las crónicas, que ya no es crónica, pero sí que me gustaría, ya que está Antonio González Torrent en la mesa, sobre ayer las declaraciones que hacía el líder del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, sobre ahora sí rebajar de cara a las elecciones el IRPF al 95% de las familias madrileñas, porque son las que tienen la renta de hasta los 100.000 euros, que ese otro 5% restante que quedaba con rentas superiores a 100.000, pues que tenían que hacer ese esfuerzo fiscal. Pero es la primera vez que le vemos aludir a una rebaja que viene defendiendo. Ana, yo por terminar ya... Lo del Partido Socialista en Madrid no tiene nombre. Yo viví la etapa de Esperanza Aguirre donde nos hacían manifestaciones por poner los colegios bilingües en marcha. Y ahora ves que el Partido Socialista pide más colegios bilingües. Pero te estoy hablando de no dejar salir al consejero de Educación, Luis Perón, en aquel momento, de la consejería por poner colegios bilingües para que los niños españoles, objetivamente, que van por detrás en el nivel de conocimiento de idioma extranjero, que pudieran adquirirlo. Y ahora, después de que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado una y otra vez que baja los impuestos, ahora que quedan 5 meses para las elecciones, quiere bajarlo. Oye, ¿por qué no lo han hecho en todos los ayuntamientos donde gobiernan? En Alcorcón han quitado las bonificaciones a las familias numerosas, han quitado todas las ayudas a la familia. Pero esto, es que esto de verdad, es que esto ya es la hipocresía de la izquierda a 5 meses de las elecciones. Nos tenemos que ir porque se nos ha acabado el tiempo. Disfruten de esta noche de Reyes con los más pequeños y con los más mayores. A todos. Que pasen muy buen día y nos vemos ya el lunes con Alba Ávila al volante a las 12 de la mañana en Dando Caña. Que pasen muy buena tarde.